vayan complementando el formulario que les va a llegar, como con esta estructura que les voy a explicar. De alguna otra forma se les va a hacer quizá un poco más rápido entender como el flujo de pago que voy a empezar a cerrar, porque a todos cuesta. Esto es una cosa. Esto es otra cosa. Muchas gracias. Ayer morimos de frío acá. Ayer, antes de ayer. ¿Qué cosa? Que morimos de frío acá. Sí, morimos de frío. Por último que quede prendido ese poco. Claro, que Ese de allá, sí, mejor. Así no ve la... así no, así ya me mínimo tal. Nos da calor, nos vamos para allá, nos vamos cambiando de sala. nos vamos cambiando. Gracias. Así tenemos la alternativa. Claro. Este formulario que les estoy pasando es el mismo que van a tener para el control y para el certamen, que es online. Pero son las fórmulas final que vamos a estar viendo todo este rato. Y atrás son las fórmulas que vamos a ver en la próxima clase, que es nuestra última clase, por cierto. Nuestra última clase. La última clase. Rayos. Y ya van a estar listos para el futuro. Ah, No admita a nadie, pero. Bueno, ya está grabado. Tenemos que no van a escuchar mucho, porque yo estoy sin audífono, así que van a tener que escuchar lo mismo, pero algo van a escuchar. Más o menos funcionará. Si me pongo los cuerpos, De belleza. debería ser de acuerdo con eso. ¿Qué pasó con la cámara? Ya volvió la cámara. No era hasta fin de diciembre. Era hasta fin de diciembre, pero como el día es 5 feriado, nadie quiso trabajar. Entonces no había recepcionista, no había nada. Y parece que los chicos de la cámara Esta universidad es tan amorosa. de cada día. Es tan operativa. Están como estatales. ¿Es cierto? Es tan estatal y no es estatal. Bueno, yo ese fue uno de los primeros comentarios que hice con la U. Fue como, no puedo creer que funcione como una universidad estatal. Sin desmerecerla, pero... Pero es que por último la Chile tiene como justificación. ¿Cachai? Dile, y la Camila no vino. A Renato, que dice que contaba con que fuera la clase online. Y que vayas a vender. Ya. Y la voy a contribuir como rara, no sola, con el futuro. Ya. Bien, ¿han podido repasar un poco o ver el video de la clase anterior o nada para enseñar? Yo sí, lo reconozco. Ya no está bien. Si grito, perdón, porque digamos que estoy como sorda. Pero sacar como solo. ¿Sí funcionará? De hecho es mucho mejor, sí. Ya, bueno. Sí. Ya. Bien, lo que vamos a entrar a la clase el día de hoy para nuestro control, que es bonos, acciones y apalancamiento financiero. Bonos y acciones nos van a servir para poder armar después esa tablita que vimos al final de la clase, que es como para ver si le conviene estar financiado con deuda bancaria, estar financiado con bonos, estar financiado con acciones, etc. Porque de alguna otra forma tenemos que convencer al inversionista y nos vamos a quedar con el que maximice el valor. ¿Y qué va a maximizar este valor? Pues el que tenga el mayor bono. Entonces lo que vamos a ver primero es cómo se calcula el valor del bono, cómo es el flujo de pago que tiene este famoso bono, cómo se valoriza el bono, porque una vez entendido eso, nos vamos a lanzar al otro lado para poder decir si las propiedades de fondo financiadas por bono. Bueno, bien, es como la idea. Y con las acciones también. Voy a cerrar acá. Bien, los bonos que tienen como son instrumentos que tienen un periodo finito, por lo tanto las empresas lo pueden emitir a 5, a 10 o a 20 años, va a depender de la estructura que quieran en el fondo solventar en el tiempo y cómo les va a quedar el fondo del pago de intereses. El pago de intereses acá se le llaman los famosos cupones y se denomina como una serie, como se ve ahí. Por tanto, la idea es que si ustedes tienen un bono, lo primero que hagan es armar un flujo de pago del bono para ver el fondo de qué momento está pagando el cupón o en qué momento está en el fondo amortizando lo que es el valor nominal principal. Entonces, lo primero que tienen que tener en claro para poder armar la estructura de un bono es saber cuál es el valor nominal de un bono, valor nominal o principal, que es en el fondo lo que la empresa quiere financiar. Quiere salir al mercado y comprar, por ejemplo, una máquina que vale 15 millones, eso es lo que le gustaría financiar, por lo tanto, lo que vale para él son 15 millones, ese es su valor nominal.
Lo otro es cómo el mercado valoriza esa máquina, cuánto la podría aportar el valor de la máquina, que sería que yo entre 15 o 20, 15 o más que 15, y por lo tanto el fondo fue que vendió un buen bono o un mal bono. La gracia de este bono, este papelito, es para cubrir el fondo de algún tipo de inversión, por lo tanto tiene un valor en T0, se podría decir. Y ese valor en T0, que es el valor nominal del bono, es lo que ellos están buscando financiar. ¿Bien? Si en el ejercicio no menciona nada, se asume que son 1000. ¿Bien? Porque a los niños hay que sacar la proporción y no puede ir como jugando los números, como asumir el fondo como el 100%. Pero yo se los voy a indicar de todas formas cuál es el valor nominal de cada uno de los bonos. Nunca va a ser de hecho la incógnita, para que tengan también ojo con eso. Lo segundo es saber cuál es la tasa de descuento que tenga este famoso bono, porque estos flujos de pago que vamos a ver ahora van a tener que ser traídos al presente. Por lo tanto, la empresa dice, ok, yo quiero financiar la compra de esta máquina que vale 15.000. Pero no tengo la plata, por lo tanto, lo que yo voy a hacer aquí es pedirle un préstamo a la gente. Y la gente se llama bonista. Entonces, yo le pido un préstamo a la gente y le digo, ok, pásenme plata a ustedes, yo les voy a estar pagando un interés constantemente y les devuelvo en el fondo principal que ustedes aportaron al final. Ese principal que se devuelve se le llama el famoso valor nominal, que es lo que el fondo le cuesta a la empresa. Entonces, toda esta estructura de que el fondo ustedes como personas van a estar comprando el fondo a la empresa, es que va a estar el fondo recibiendo 100, 100, 100 y 100, y hay que tener los valores presentes para saber cuánto es el costo del fondo de meterse en este tipo de financiamiento. Entonces, para eso hay 3 tipos de bonos distintos, que son los que estamos tratando acá. Los 3 pagan de hecho de manera distinta, por lo tanto la empresa ahí puede decidir si me quedo con uno o me quedo con el otro. Si nosotros nos vamos con el bono clásico, que es el bono típico, que de hecho es el bono que casi que no tiene nombre, entonces en el ejercicio nos dice qué tipo de bono es, ustedes pueden asumir que es un bono bullet. El bono bullet es el que paga de cupones de manera semestral o anual o trimestral, en fondo cupones de manera periódica. Y los cupones en el fondo es el interés que yo le estoy pagando a la persona por haberme prestado la plata, en el fondo del bono. Y estos cupones pueden repetirse todos los años, todos los meses, etc. Y al final del tiempo, ustedes van a estar devolviendo al inversionista un cupón más el fondo, el valor del principal y el capital aportado. Eso es cuando el fondo es un bono normal, un bono bullet. Cuando nosotros estamos jugando con un bono cero, como dice el nombre, es cero cupón. Por lo tanto, es un bono que no te va a pagar intereses en ningún momento del tiempo y solamente te va a devolver el valor nominal al final. Y en este caso no es muy atractivo porque uno como persona, como bonista, no va a estar en el fondo teniendo intereses recibidos o ganados durante los periodos, sino que al final solamente va a recibir una vez final. Por tanto, este no paga nada, 000 y solamente un valor nominal al final. Y el bono francés, que es exactamente lo mismo que un préstamo bancario, el bono francés lo que hace es pagarle a ustedes una cuota o renta de manera periódica, que incorpora un pedacito de principal, que es el valor nominal, y un pedacito de lo que es el cupón. Entonces, en el fondo, ustedes van a estar recibiendo un pago un poquito más alto, periodo a periodo, y por lo mismo, si es que ustedes como bonistas se quieren retirar en algún momento, ya en el fondo van abarcando mayor interés y capital ganado durante el tiempo, que en el fondo quedarse con el primer bono, que les van a estar pagando poquito y mucho al final. Son estrategias que ahí la empresa en el fondo tiene que definir qué tipo de bono hace. El que más utiliza el bono bullet porque sale barato. En el fondo la empresa va a tener quizás los 5 años para estar generando el capital que tiene que devolver, por tanto paga intereses chicos, y junta la plata por el final. Es mucho más sencillo, le da mucho más solvencia que irse con un bono que es francés. Pero si quisieran emitir un bono francés, también lo puede hacer. Lo único pero ahí es que, claro, en vez de pedirle en el fondo el préstamo bancario a una institución bancaria o financiera, le están pidiendo como un préstamo bancario, entre comillas, a una persona. Entonces, a la persona le están pagando en el fondo la renta, un pedacito de interés y un pedacito de lo que es en el fondo el principal. ¿Se entiende cómo es la estructura de pago? Perfecto. Entonces, ya tenemos lo que es el valor nominal, ya tenemos lo que es el flujo de pago y ya vamos a ver en el fondo del ejercicio cómo se define cada uno de ellos. Y ahora, para poder traer estos valores al presente, lo que tenemos que saber es cuánto es la tasa de descuento del mercado. Que la tasa de descuento del mercado viene definida. Son 3 que van a decir en el mercado, valoriza este bono en tanto porcentaje. Ya tienen en el fondo la tasa para traer al presente todos los flujos que estén proyectando. Ahora, esa tasa tienen que tener cuidado porque tienen que ustedes transformarla si es que los flujos, por ejemplo, están mensuales o trimestrales y la tasa está anual. O al revés, si los flujos estén anuales y la tasa esté trimestral. Cuando no puede estar descontando una periodicidad distinta y hay que transformar. ¿Bien? Pero es como más matemáticas financieras, más que como análisis o cálculo en el fondo del ejercicio. ¿Cómo se calcula el cupón que está acá?
El cupón se calcula como un porcentaje, una tasa cupón respecto a lo que es el valor nominal. Entonces yo quiero pagar, por ejemplo, interés un 10% todos los periodos. Entonces un 10% del nominal es lo que yo estoy pagando como cupón constantemente. ¿Cómo se calcula la cuota o la renta? Que es en el fondo lo que incorpora un poquito de interés y un poquito de principal, tiene su fórmula. Bien, está en el fondo va en el formulario, pero se calcula. No es tan fácil como la verdad que con un 10% y no le saca el fondo al valor. O sea, aquí nosotros vamos a calcular lo que es el valor de la renta respecto a lo que es el valor principal y jugamos y descontamos por lo que es la tasa cupón de ese bono particular, que sería un bono francés. En cambio acá es llegar y multiplicar el valor nominal y listo. Tenemos en el fondo la estructura de pagos que tendría. ¿Se van entendiendo? ¿Sí? ¿Segurísimos? Es un 10% lo que está abajo, ¿cierto? No, de un IC. Ah, ya. Esa es la tasa cupón. Sí, tasa interés. cupón. Tasa cupón. Sí, es el interés del cupón en el fondo. Tasa cupón. Le ponen como IC o de repente le ponen como RC, como en el fondo para definirla, que no es la GH Matrix, que es la R que en el fondo nosotros utilizamos para descontar, que está bien definida por el mercado, sino que esta la define la empresa y la empresa puede decir que paga, por ejemplo, un 10%, o un 5%, o lo que se le ocurra. Entonces, la diferencia con el nominal es que el nominal lo está dando al mercado y en este caso es el que da la empresa. La tasa cupón es la de la empresa, exacto. Y la que está arriba, que se le llama la GH Matrix, esta es la del mercado. Esta la define los inversores del mercado. Ahora, vamos a ver acá un ejercicio particular donde el bono no tiene tasa de descuento del mercado. En el fondo salieron ustedes a vender un bono y no saben cuánto se le podría descontar o cuánto es el riesgo social que podría tener este bono. Pasa típicamente cuando las empresas son nuevas y como son nuevas transando en la bolsa y no tienen en el fondo un historial, no se les sabe en el fondo cuánto se les puede exigir de riesgo o en el fondo un inversionista que quiera ir a invertir en ella, cuánto va a ser también su retorno. Entonces, como no se sabe cuánto se le puede exigir, ahí vamos a tener que hacer acá un cálculo matemático, encontrar unas tasas promedio del mercado que nos van a servir. Pues la única forma como para simular una tasa yield to maturity o otra yield del bono. Y digo simular porque estamos haciendo como el ejercicio de que, ¿qué pasa si nosotros nos pareciéramos a toda esta gama de bonos? Y respecto a toda esta gama de bonos, nuestra tasa podría ser tal valor, ¿bien? Pero como es la empresa nueva y no sabe cómo le va a ir, al final, claro, el mercado va a terminar quizás realizando más la tasa o menor la tasa, pero al final es como pasar el ejercicio para saber cómo le podría en el fondo ir en la emisión del bono que quiere el fondo financiero. Hay gente esperando ahí. Así. Me van revisando si que se suman nomás porque no alcanza a ver. Bien, vamos bien entonces hasta el momento con los conceptos que son medio fome, pero son cuadrados para poder calcular el fondo valor del bono. Ya. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Ya, bastante temprano, que estoy con el medio audífono para poder escucharte. Pero estoy grabando la clase, entonces que bien. Ya chicas, entonces, estamos revisando el formulario cosa caso de chiquillos online de la forma. Ya, entonces acá al final tenemos que tener esta estructura de flujo de bono para el fondo ir a calcular y reemplazar, porque al final todo esto llega a reemplazar en la fórmula del precio del bono, por ejemplo, o en la fórmula de transformación de la tasa según lo que estamos buscando. Por ejemplo, acá nos van a hacer un ejercicio para calcular precio de bono. O sea, al tiro automáticamente el precio, vamos a estar usando la fórmula del precio del bono, que tiene C como cupón, bien, o puede ser también R en caso de que sea un bono francés. Ahí va a depender qué tipo de bonos tenemos que evaluar. C como cupón, traemos a presente todos los cupones que se pagan periódicamente según X periodo de tiempo y al final agregamos lo que es el valor principal. Como pueden ver acá, si fuese un bono cero cupón, el fondo que no paga cupones, esta parte desaparece y me lleva a la última parte. Si fuese un bono francés que paga el fondo una renta que es constante y incorpora este pedacito de nominal, la última parte desaparece y solamente me quedo con esta parte. Bien, entonces para que tengan cuidado, porque al final la fórmula del bono, si es genérica, va a depender del flujo de pago, el tipo de bonos que estén evaluando y que estamos utilizando. Pero para el bullet es completa. A los demás se van eliminando cupones o se van eliminando nominales. Esa es como la. Ya chicas, voy a pasar el formulario. Termina. Ya, bien. El primer ejercicio dice lo siguiente.
indique qué precio tendrá el bono cupón cero, este cero, por lo tanto vamos a estar trabajando con este flujo de pago donde no va a pagar nada y solamente va a denominar al final. ¿Qué precio tendrá un bono cupón cero a 10 años que paga $1000 al vencimiento si el rendimiento al vencimiento hasta el to maturity es de 5% o del 10% o del 15%? Entonces lo que vamos a hacer ahora es dibujar primero la línea de tiempo, y en este caso la línea de tiempo, como está escrita acá en la presentación, no paga nada entre medio. O sea, tenemos el tiempo 1, tiempo 2 y en los tiempos entre medio que no paga nada, porque es un bono cero, y solamente devuelve el principal o nominal al final. Bien, entonces nos va a quedar como bien sencillo para la fórmula, porque en la fórmula solamente vamos a estar trabajando con el valor nominal y traer el representante. Y la primera parte donde incorpora el cupón es cero, así que me va. ¿Se entiende, no? ¿Vamos bien? Súper. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el precio del bono, y en este caso lo que vamos a hacer es primero descontarlo a la letra que dice el 5%. Entonces, vamos a traer los 1000 que están acá descontados al fondo del 5% elevado a 10 años, entonces nos quedaría como la primera opción 0, porque no paga cupones, más 1000 descontado 1 más 5% elevado a 10. El banco estaría contando 613 al día de hoy, considerando esta tasa de interés. Estos 613, como ustedes pueden ver, es el precio del bono valorizado al día de hoy, que vale menos de lo que en el fondo le costaba a la empresa emitir este bono. Lo que le cuesta a la empresa emitir el fondo financiar son los 1000. Por lo tanto, en la primera opción, como pueden observar, el bono se estaría vendiendo más bajo o bajo la par o con descuento. Son los típicos nombres para describir que vale menos en el mercado. ¿Por qué vale menos? Porque claro, no tiene ningún atractivo, no tiene un bono que no va a pagar nada, entonces el mercado lo valoriza con menor valor, en este caso tenemos 603. En la segunda opción, entonces vamos a descontar al 10%, mismo mecanismo, 0, estamos perdiendo los 1000, en este caso vale 385, claro, porque la tasa de descuento aumentó, el riesgo en el fondo de los bonos aumentó y por lo tanto se valoriza menos, y en este caso estamos descontando el 15%, que es aún más alta que las anteriores, y el bono estaría restando 247. Entonces, en la medida que la tasa de descuento va aumentando, el precio del bono va disminuyendo, se relaciona de manera inversa. Bien, cualquier aumento en la tasa de descuento del bono, que es la yield to maturity, y esto es clave, para que la noten por ahí, hace que entonces el precio disminuya. Por lo tanto, a los inversionistas les conviene que la tasa de descuento entre comillas esté alta para que ellos estén pagando menos, pero a la empresa, por el otro lado, no les conviene, porque la empresa estaría recaudando menos plata con la misma emisión del bono, solamente porque tenemos en el fondo un factor de tasa de interés que es alto. O sea, a la empresa al revés. A la empresa le gusta emitir bonos cuando la tasa de descuento está baja, porque ellos pueden recaudar más por el valor del precio que tiene ese bono. O sea, para que tengan cuidado en el punto de vista, si están parados como persona o están parados como empresa. Bien, acá a la persona le conviene porque está pagando poco, pero a la empresa aquí no le conviene, porque está recibiendo poco. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya, perfecto. Voy a pasar al segundo. Bien, acá tenemos dos compañías, Lauren y Cardi, tienen bonos de circulación con cupón del 8%, pagos de intereses que son semestrales, y el precio de ambos bonos es a valor par. Que el precio de ambos bonos, o de cualquier bono, sea a valor par, lo voy a anotar acá. Cuando el precio está a valor par, es porque vale exactamente lo mismo que su valor principal y su valor nominal. Cuando el precio está sobre la par, o más caro, es porque es mayor. Y al revés, cuando está bajo la par, vamos a acá la pizarra, creándose menor que su valor principal. En este caso nos están diciendo que ambos bonos tienen precio entonces que están vendidos a la par. Ya sabemos cuánto es el precio al día, sabemos cuánto es el tercero cada uno de ellos. El bono de la primera tiene un vencimiento a 2 años, mientras que el bono de la segunda tiene vencimiento a 15 años. Si de repente las tasas de interés aumentaran un 2%, ¿cuál sería el cambio porcentual en el precio de estos bonos? Y si estas tasas de interés cambiaran ahora y bajaran un 2%, ¿cuál sería entonces el cambio ahora a la baja? Se fijan las chiquillas que ahora tenemos una estructura distinta. Podemos armar un flujo de pago, en este caso fíjense que paga un cupón del 8%, pero estos pagos son de manera semestral. Todos los porcentajes que están indicados en el ejercicio, por ejemplo, el principal, la tasa cupón o la tasa yield to maturity, todos se definen siempre de forma anual. Pero si el ejercicio está pagando de manera semestral,
ese 8% que está ahí, que está calculado de manera anual, tendríamos que partirlo en 2 para en fondo saber cuántos son serían los pagos semestrales. Si nosotros calculáramos entonces en base al valor del principal de 1000, fíjense que acá no hay valor principal, por lo tanto tenemos que asumir que el valor principal es 1000, como está al inicio. El 8% de 1000 sería 80, pero como esto lo paga en el fondo de manera semestral, estaría pagando 40 y 40, y así estaría haciéndolo durante los semestres que equivalen a dar de cada una duración de cada uno de ellos. El primer bono, como es a 2 años, alcanza a pagar 4 semestres. Pero el segundo bono, como es a 15 años, está en el fondo pagando por 30 semestres. Por tanto, no se nos amplía el fondo el flujo de pago cada una de ellas. Pero como tenemos la fórmula que está allá, es súper sencillo, porque al final basta aquí con reemplazar el T por la cantidad de periodos que están evaluando y no necesariamente el fondo está trayendo cada uno al presente. Esa es como la gracia. Bien, entonces tenemos el primer bono, que es a 2 años y paga de manera semestral, estaría pagando entonces 40, 40, 40 y 1040. En el fondo, estoy manteniendo la estructura un poco bullet, cupón más principal. Y como está vendido en el fondo al valor par, nosotros veíamos en la clase anterior que cada vez que estas dos cosas cuadraban, es decir, que se valía lo justo que estaba en el fondo a valorizar la economía, decíamos que la tasa cupón era exactamente la misma que la de maturity. Entonces eso nos sirve a nosotros para saber implícitamente la tasa de descuento que tiene este bono, si bien no dice textual en el texto, ya podemos inferir que es del 8% de manera anual, dado que está pagando en el fondo su cupón de febrero. ¿Se va entendiendo, no? ¿Las pillerías? Ya, súper. Bien, entonces ya sabemos entonces que la tasa cupón está al 8% y nos hace en el fondo evaluar qué pasa si la tasa aumenta o disminuye, cuánto sería entonces esta variación porcentual que tendría cada uno de estos bonos. Entonces, como ya sabemos que está vendido a la par, la tasa de descuento del 8% y para el segundo bono va a ser exactamente lo mismo, solamente que paga más cupones porque tiene más tiempo de duración. Vamos a hacer entonces, vamos a repasar acá la fórmula con la estructura de pago que estemos evaluando en cada uno de los casos y vamos a hacer aumentar en fondo un 2% la tasa y vamos a hacer disminuir la tasa en un 2%. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? Me perdí. ¿Dónde te quedaste? En esta última frase. ¿En la última frase? Sí. Ya, se entendió que la tasa de descuento es el 8%, ¿no? Sí. Porque está vendido a la par. Ya, perfecto. Ambos bonos están vendidos a la par. Por tanto, la tasa de descuento este va a ser un 8 anual y este va a ser un 8 anual. Como ya sabemos cuánto es la tasa de descuento anual, el ejercicio nos hace ver en el fondo el escenario de qué pasa si esta tasa aumenta un 2%, qué pasa si esta tasa disminuye un 2%. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el nuevo precio del bono, considerando que la tasa aumentó un 2 o que disminuyó este 2. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Es que me volé por 2 Ya. segundos. Bien, entonces vamos a utilizar la fórmula, que nos hace mucho más fácil, porque aquí basta con poner la cantidad de semestres, y no está trayendo cada uno el presente. Entonces lo que vamos a hacer primero es suponer que la tasa aumenta un 2%. Si ya sabemos que anualmente está en un 8, al aumentar un 2, estaría en 10. El tema está que recuerden que en la fórmula nosotros tenemos que cuadrar en el fondo la tasa con la periodicidad que tiene el flujo de pago. Entonces, como aquí está pagando de manera semestral, lo que nosotros deberíamos agregar acá en la fórmula sería una tasa que estaría también semestral. ¿Bien? Entonces, como la tasa es anual del 10%, lo que vamos a hacer ahora es, esta tasa nominal, suponer que cuando se mantiene constante en el tiempo y llegar a dividirla en 2, pasar en el fondo cuánto sería un semestre y otro semestre. ¿Por qué digo suponer? Porque recuerden que las tasas de la economía cambian todos los días. Entonces, no es que lleguemos y digamos 2, pero para el efecto de ejercicio se hace así. Después la vamos a transformar. Entonces acá dividimos en 2 la tasa del 10%, nos quería empezar a descontar al 5% y reemplazamos la fórmula, precio igual al cupón semestral de 40, 1 menos 1 partido 1 más la tasa elevado a 4, este es el primer bono, porque el primer bono recuerden que tenía 2 años y pagaba 4 en el fondo 4 veces. El valor principal de los 1000 también descontado en el fondo del cuarto periodo y acá tenemos entonces el precio que tendría este bono y fíjense que el precio sería 965. Es decir, que si la tasa de descuento, la change to maturity, aumenta en 2%, el precio que antes estaba vendido a la par, en 1000, baja a 965, o sea, aumenta la tasa y disminuye el precio, lo mismo que veíamos en el ejercicio anterior. ¿Se entiende, no? Sí. Se comporta de manera inversa. Y ahí vamos a ver el fondo del cambio porcentual y que bajó un 3,5%, o sea, un efecto del 2% hace que nuestro precio del bono baje el 3,5%.
Esto va muy de la mano con la cantidad de flujos también que pague y la periodicidad y el vencimiento que también tenga. Para el segundo bono, hacemos exactamente lo mismo. El segundo bono, como dura 15 años y son en fondos semestrales, son 30 periodos, calculamos los mismos 40, solamente aquí vamos a reemplazar con 30, o sea, el 30 semestres, y exactamente lo mismo que lo demás. Y en este caso, fíjese que al ser más largo el bono, en fondo al ser a 30 semestres o a 15 años, el precio baja aún más. Y es porque en el fondo está chutando el efecto de tener una mayor tasa al descontar en el tiempo. En el fondo, piense que estamos teniendo los flujos del futuro a presente. Y en este caso, que es un bono que dura más, que es más largo en la economía, le afecta o es más sensible un cambio en la tasa y un aumento del 2% en la tasa haría que este pierda valor o pierda valor en su precio en el fondo del 15%. ¿Se va entendiendo, no? Entonces, en ese caso, claro, una variación en la tasa hace que este inversionista, si bien antes estaba vendido su bono y costaba 1.000 en la economía, puede ser que el aumento de las tasas aumente, o sea, que el precio del país aumente, las tasas de intereses aumenten y por lo mismo pueda perder valor, pero como pueden observar acá, en el corto plazo pierde menos valor que en el largo plazo. Entonces ahí en el fondo, si quieren ser más adversos, vamos más al corto plazo. ¿Qué pasa ahora al revés? ¿Qué pasa si en el fondo ahora aumenta la tasa, disminuye la tasa de interés en un 2%? Es exactamente el mismo ejercicio. Si antes estábamos al 8%, que era el equilibrio, al 8% estábamos a la par, lo que vamos a hacer ahora es dividirlo en 2, o sea, nos quedamos en el fondo con un 6% que es anual, que dividido en 2 sería en el fondo un 3% semestral. ¿Se va entendiendo, no? Sí. Ya, súper. Vamos, reemplazamos, en este caso estamos descontando los 40, en el fondo a 4 semestres que es el primer bono, y el precio me está dando 1.037, en este caso una bajada en la tasa de descuento del mercado hace que el precio se valorice más, recuerden que es a la inversa. Entonces aquí una disminución del 2% en la tasa hace que su precio valga más un 3,7%. Y a largo plazo, fíjense que el precio se valoriza mucho mejor. En este caso estamos casi en 1.200. Y de esa manera entonces estarían ganando más en el tiempo. Entonces ahí se apunta a cómo se va a ir moviendo la estructura de las tasas en la economía, que lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, y más o menos ir entendiendo que puede ser quizás que ahora estamos en recesión y que el próximo año va a estar todo mal. Quizás en este momento no sea bueno estar invirtiendo en este tipo de instrumentos, que sea más seguro irse con un depósito a plazo, porque así como tengo como más o menos la riqueza estancada en el tiempo, pero cuando ya todo esto en el fondo salgamos de la crisis y se mejore el escenario, en ese caso nos convendría, porque estaremos descontando tasas más chiquititas, los precios costarían más. Los precios costarían más y por lo tanto si que ustedes por ejemplo compran un bono al día de hoy en 1.000 y que mañana está costando 1.200, mucho mejor porque lo pueden en el fondo vender y con eso se quedan en el fondo con alguna ganancia. ¿Se va entendiendo? No la maté, solo se quedó en el suelo. Yo soy aracnofóbica, la habría matado, así que... Ya, que no la he. Bien. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Ya, perfecto. Entonces acá como conclusión, para que tengan cuidado, vean la estructura. El primer bono era un bono que no pagaba cupones, por lo tanto era más sencilla en el fondo calcular la variación de los precios. En este tenemos un bono que es con cupones y que además está pagando de manera diferida, o sea, está pagando semestralmente, o sea, y nuestra periodicidad se alarga un poquito más. En términos de fórmula acá no estamos elevando un 2 porque son 2 años, sino que estamos elevando 4 porque son 4 semestres, entonces son cosas así que tengan cuidado. Es clásico que uno en la prueba, como está apurado, lee y dice, ah, claro, es un bono que es a 2 años y listo, yo pongo 2. Pero claro, me tengo que fijar en el fondo en la cantidad de periodos que está pagando. Y eso en el fondo es lo que vale para reemplazar y calcular su valor real. ¿Bien? Ya, chicos. Dime, ¿hay dudas? Ya. Bien, aquí vamos a ver cómo se transforma la tasa. Porque en el ejercicio anterior llegamos y dimos 2 suponiendo que está todo bien calculado y es como que las tasas se mantienen constantes en la economía y lo estamos dividiendo en 2 para hacer el tema de ejercicio. Lo formal y lo correcto que es hacer es transformar la tasa. Entonces vamos a ver ahora cómo quedaría en el fondo del ejercicio. Acá tenemos un bono que es cupón cero. Cupón cero, de nuevo, no paga nada, es solamente el valor principal nominal al final. En este caso su valor nominal lo dicen que es de 1.000 y que al día de hoy se vende en 312 y que ves exactamente en 10 años más. O sea, cuando ya podríamos armar un flujo de pago donde no paga nada, al final el fondo está pagando los 1.000 en 10 años y al día de hoy se valoriza en 312.
¿Cuál es la tasa de descuento semestral implícita determinada por el mercado? Es decir, ¿cuál sería entonces el rendimiento al vencimiento que estamos calculando aquí? Si ustedes observan, yo voy a poner acá en la pizarra lo siguiente. Tengo un tiempo 0, tengo un tiempo 1, un tiempo 2 y llegamos al tiempo 10, como va a ser en el fondo resumido un poquito en esta tabla de pagos. Al día de hoy yo sé que el precio son 312. Sé que no paga nada, y sé que tengo 1000 acá. Si la fórmula del precio, el fondo extrae los flujos al presente, que sería en este caso, como es un bono que es cero cupón, que no tendríamos el fondo de la anualidad, sino que solamente tendríamos el valor nominal descontado lo que es la tasa de descuento del mercado elevado a los periodos, en este caso son 10. Si se dan cuenta, tenemos lo que es precio y tenemos lo que es valor nominal. Y lo que nos estaría costando sería el rendimiento de la tasa de descuento. Esa es una forma también de cómo poder calcular la tasa de descuento. Si yo tengo esta estructura de pago, yo puedo decir, perfecto, yo no sé a qué tasa yo podría vender mi bono a 10 años, pero yo sé que hay otra empresa que sí lo hace y que está valorizado un tanto, por lo tanto yo podría asumir que la tasa de descuento que le pudiera asignar al mío sería la tasa que podría tener él. Pero asumir, sí, yo recuerdo, porque aquí estamos haciendo el ejercicio, al final el mercado la va a terminar definiendo. Bien, entonces acá tenemos una forma de cómo calcular el G2 Maturity y de esta manera despejamos la fórmula. Como es un bono que debe ser exactamente en 10 años, solamente que la pregunta va orientada a calcular la tasa de descuento semestral. Lo que hacemos acá entonces es transformar los periodos, entonces aquí en vez de estar hablando de años, vamos a estar hablando de 20 semestres, y de esa manera estamos sacando el tiro que sería la tasa de descuento semestral. Si yo lo hago así, estaría sacando la tasa de descuento anual, es decir, que después tendría que dividirla en 2 para saber en fondo cuánto sería la semestral. ¿Se entiende, no? Ya, perfecto. Entonces, de manera semestral sería casi de un 6%, significa que de manera anual sería un 12%. Si le quieren ver así como a números grandes. Ahora, en base a lo anterior, lo que vamos a hacer ahora es calcular la tasa de descuento real, que la tasa de descuento real es la tasa de descuento que va incorporando todos los efectos de variación que pueden existir entre las tasas por inflación, por crisis, por política monetaria, por un montón de factores que son macroeconómicos. Entonces, si bien sabemos que en un año, entre comillas, es un 12%, lo que vamos a hacer ahora es calcular cuál es la verdadera tasa, siendo que está capitalizando 2 veces en el año. En este caso está capitalizando de manera semestral. Si capitaliza 2 veces al año, genera intereses 2 veces, por lo tanto, en el fondo la suma de las tasas debe ser más alta que capitalizar solamente una vez al año y de manera anual. Entonces, como sale acá, el rendimiento nominal, que lo hemos calculado en el fondo en base a la tasa que despejamos anteriormente, como acá lo estábamos despejando de manera semestral porque el ejercicio para pedir de manera semestral, yo acá lo estoy transformando a anual, ¿bien? Porque la fórmula sale mucho más fácil trabajar de forma anual que estar trabajando de manera semestral, no antes que empezar a dividir y transformar. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, y esto es como regla, casi que mecánica. La tasa tenemos que llevarla a alguna forma anual, y si la tenemos anual, bacán. Y en este caso, como es casi un 6% semestral, si la llevamos anual es del 12%. Para poder transformar la tasa, tal cual como te explico acá, vamos a utilizar la fórmula del TAE, o en este caso la tasa real efectiva, y sería entonces una más la tasa que hemos calculado de manera semestral, que de hecho es la anual dividido en 2, que se dan cuenta acá, elevado al fondo la cantidad de capitalizaciones que tiene en un año, la transformamos y en este caso en vez de ser un 12% anual, termina siendo un 12,35% anual. El fondo genera un 0,35, se podría decir, más de interés por estar capitalizando 2 veces al año. Si capitalizara más veces, más alta sería en el fondo la tasa de descuento. ¿Se va entendiendo, no? ¿Tienes alguna duda? ¿Esa es la tasa efectiva? Esa es tu tasa efectiva, anual, real. Ya. Y la otra es la tasa La nominal. otra es tu tasa nominal. La nominal siempre viene en el ejercicio y es la que nosotros llegamos mínimo en 2, o podemos multiplicarla por 2 para hacerla crecer en el fondo y transformarla de manera anual. Pero para llevarla a real efectiva, que es la que incorpora el fondo del efecto de inflación, es la que estamos capitalizando acá. Cuando la vamos a llevar a la cantidad de veces que realmente generando intereses, y por eso como genera más veces, termina siendo un poco más alta. ¿Y no se divide también por el periodo? ¿Cómo Sí, está la pizarra? de hecho, esto mismo que está acá, agarró, porque acá estamos trabajando con anuales. Entonces aquí sería la tasa nominal anual y la tasa real anual. La tasa nominal anual es del 12%, que dividida en 2 está en un 6%. O sea, acá lo que hicieron fue 1 más el 12% dividido en 2
elevado a 2. ¿Cachai? Acá se tuvieron ese paso, pero al final es exactamente lo mismo. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Ya. Si voy rápido, van para. Bien, esa es una forma entonces de cómo calcular la tasa de descuento de un bono cero cupón, que de hecho cuando revisen el control del semestre pasado también se hizo un ejercicio así. Había un bono que estaba vendido creo que a 5 periodos, no sabía qué tasa descontarlo a 5 periodos, pero sí tenía mini bonos. Por ejemplo, tenía un bono que era 1 año, otro bono que era 2 años, otro bono que era 3 años, a 4, a 5 años. Tenía mini bonos que en el fondo tenían vencimientos por año. Por lo tanto, ustedes pueden tener ya la estimación de cuánto es la tasa de descuento por año. Y cuando es que ustedes van a vender un bono a 5 años, la gracia es que tengan en el fondo la tasa de descuento que corre para los 5 años. Esa es la lata de cuando uno no tenga en el fondo la tasa de descuento del mercado. Porque tenemos que calcular la tasa que corre para cada uno de los periodos, lo que le vamos a llamar de hecho la tasa corta, la tasa spot. Porque al final, la tasa de descuento del bono, que es la Yield to Maturity que está ahí, es el promedio de las tasas según la duración o vencimiento que tenga el bono. Entonces, por ejemplo, si yo estoy vendiendo un bono a 5 años, esa R que yo estoy descontando es el promedio de distintas tasas cortas que hubieran durante esos 5 años, que hace que en 5 años paga tanto. ¿Bien? Pero si es que yo no conozco cuánto es la tasa de spot, que es el promedio durante los periodos, tengo que ir por año a saber el fondo cuál es la tasa de descuento que corrió y de esa manera yo puedo en el fondo calcular el precio del bono. Si es así, ustedes se van a dar cuenta que van a tener varias R. No van a tener solamente una R que reemplazar acá en la fórmula, sino que van a tener una R para el año 1, una R para el año 2, una R para el año 3, etc. Por lo tanto, ahí vamos a tener que traer cada flujo de pago de los bonos, descontando a cada una de las tasas, para saber más o menos cuánto sería ese precio. ¿Se va entendiendo? ¿No? O sea, se va complicando un poco la historia, pero al final eso pasa en mercados que son incertidumbres, sobre todo ahora, que al final no sabes cuánto es la tasa de descuento que le van a descontar, entonces hacemos en el fondo los escenarios para ver cómo se va a mover. Ya, chicas. Bien. Consigue la siguiente información, tenemos 3 bonos y una inflación esperada del 2%, el valor de la UEF es de 28 lucas, todo eso como hace 10 años atrás, Sí. porque el día de hoy está entre 25. Bien, tenemos 3 bonos, bien, si queremos podemos poner a la fila 1 como el bono A, fila 2 bono B y la fila 3 sería el bono C, o 1, 2 y 3. El primer bono está vendido en UF, no paga nada el año 1 y paga el año 2. El segundo bono, no sabemos cuánto es su valor al día de hoy, pero sabemos que al día de mañana, el año 1 paga 20, luego paga 20 y luego paga 120. Y el tercer bono, que sabemos cuánto es lo que vale el día de hoy, está en pesos o en dólares, en la moneda que esté, paga 100 y 100. El primer bono, si ustedes observan, sería un bono cero cupón, porque es un bono que no paga nada y solamente paga una vez, al final. Lo ven, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es cero cupón? El segundo bono sería un bono bullet, porque paga poquito y mucho al final, o sea, paga en el fondo una cuota y una cuota más un principal, que en este caso sería un principal de 100, dado que la cuota es de 20. Y el tercer bono, si ustedes observan, paga de manera constante y mismo monto. Por lo tanto, el tercer bono sería un bono francés. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Como tenemos 3 tipos de bonos, fíjense que de los 3, solamente el bono 1 y el bono 3, o sea, el bono 0 cupón que está arriba y el del fondo, que es el bono francés, son los únicos 2 que duran 2 años en la economía. Pero hay uno que paga más que el otro. Y el bono que está al medio, que es el bono B, sería el bono bullet, sería en el fondo el bono que tiene más duración en esta economía. Bien, para calcular los datos, yo lo que siempre recomiendo es trabajar en la misma moneda. Porque es súper complicado estar comparando, por ejemplo, una Yield to Maturity del 1% más UF y una Yield to Maturity del 5%. ¿Bien? Porque no sabemos si ese 1% más UF es más que 5 o es menos que 5, por lo tanto vamos a que transformar la tasa para poder hablar en el fondo de los mismos valores. Vamos a llevar todo esto a peso en el fondo de valor nominal. Entonces lo que vamos a hacer primero es transformar todo lo que está en UF para dejarlo en peso y todas las tasas que están en UF llevarla a valor nominal. Y las tasas que están en UF se le llaman las tasas también reales, porque están ajustadas en el fondo de lo que es la inflación. Entonces vamos a poner abajo y les voy a mostrar la tabla que está pintado en amarillo. Antes de empezar a hacer cualquier cosa, ya estamos transformando los datos. Bien, el primer bono, como estaba en UF, acá vamos a pasar entonces la UF a peso, entonces basta con multiplicar por 28.000, que era el valor de la UF,
Y en este caso me está dando que el bono se valoriza al día de hoy en 632. Su último pago, en este caso el pago 2 sería 662, ahí también se multiplicó por 28.000. Pero ojo, aquí para poder transformar la tasa, una tasa que está en UF a peso nominal o al revés, de nominal a UF, se le llama transformación de Fischer. No sé si se acuerdan la que era en macroeconomía. ¿O el nombre le suena? ¿Fischer? Me suena, ¿Sí? pero no sé por qué. Porque se ve macro. Pero es una transformación en el fondo para ir ajustando la tasa a efectos de inflación. Entonces aquí, para poder llevar la tasa a un UF que ya incorpora la inflación a una tasa nominal que está estancada en el fondo de inflación, no la está incorporando, la regla es la siguiente, y esta es la fórmula de Fischer. 1 más la tasa real, que en el fondo, perdón, 1 más la tasa nominal, la R grande, es igual a 1 más la tasa real. La real siempre va a ser la que no está nominal, la que no está en pesos, ¿bien? La que va a estar en UF, la que va a estar quizás en dólares, o la que está en otra moneda, la que va a ir variando todos los días porque no está en pesos nominales, ¿bien? Voy a volver. 1 más la nominal igual a 1 más la tasa real por 1 más lo que es la inflación, ¿bien? En este caso, como estamos jugando con la UF va a ajustar a lo que es la inflación. Si fuese, por ejemplo, una tasa de descuento que está en dólares, sería en el fondo aquí variación de tipo de cambio. Tenemos que ver cuánto es lo que varía el dólar de ayer a hoy, de un año a otro, va a depender del fondo de lo que esté calculando. Pero esta que está acá, el factor de inflación, es el que va a ir variando según cómo está el fondo de la tasa descrita. Este 1% más UF no es como que le vamos a sumar 28 lucas, bien, porque de hecho nos queda una cuestión súper extraña. Acá lo que está indicando es que la tasa en particular es una tasa que está en UF. Y las tasas que están en UF son tasas reales. Bien, son tasas que van, en este caso, ajustadas a lo que es la inflación. Entonces, lo que vamos a hacer acá es transformar la tasa que está en UF a una tasa nominal, a una tasa que está en peso, una tasa que más o menos se mantiene constante en el tiempo. Como lo hemos visto en el ejercicio, que estamos trabajando con tasas que son constantes en el tiempo. Bien, 1 más la nominal igual a 1 más lo que es la real y 1 más lo que es la inflación. La inflación, chiquillas, lo decía arriba, decía que el valor de la inflación era de tal porcentaje. Y esa inflación tiene que estar, de hecho, medida de manera anual, ¿bien? Tal cual como está escrito acá para empezar a trabajar con tasas que son anuales. Entonces aquí voy a dejar como incógnita la R grande, que es la nominal, la que yo estoy buscando para poder compararme con las demás. La R chica, que es la real, que va a ser el dato dado, en este caso el 1%. Fíjense que solo te pongo 1%, no pongo más UF porque el fondo, el más UF para indicarme que está en UF y no en nominal. Y agregamos lo que es la inflación, calculamos, despejamos y en este caso la tasa nominal anual sería el 3,02%. O sea, ese 1% termina transformándose en un 3%. Y ahí recién puedo comparar con las otras para ver a cuál día se le exige más, a cuál día se le exige menos, porque al final al tener tasas distintas, la nomenclatura en el fondo y la variación es totalmente distinta. De hecho, si ustedes tienen un hipotecario el día de mañana, entonces el hipotecario está fijado en UF. Entonces significa que el día de hoy pactan, por ejemplo, su hipotecario en el 4,9%, pero como está a UF, va a ir variando ese porcentaje más arriba o más abajo, dependiendo de cómo sea la duración que tenga en el fondo su hipotecario y de esta razón la economía durante todo ese tiempo. Bien, súper injusto porque los sueldos son en pesos, pero bueno, se trabaja así en el fondo del mercado. Pero si ustedes quisieran, por ejemplo, comparar cuánto sería el costo real que tendría ese hipotecario, tendría que transformar esa tasa que está en UF y llevar a nominal y ver el fondo cuánto realmente le están cobrando como en el hipotecario, en el crédito así. O si fuese otro crédito que también está en UF. Pero a las personas solamente le dan el hipotecario en UF. A las empresas no, a las empresas le dan créditos grandes, todos realizados en UF. Bien. Entonces tenemos esta tabla ahora, donde al día de hoy el primer bono, que es el bono francés, está en 632, no paga nada y paga 669 al final, con tasa de descuento del 3,02%. Después tenemos entonces un segundo bono, que no tenemos idea cuánto está valorizado el día de hoy, pero sabemos que paga 20, 20 y 120 y su tasa de descuento del 5%. Y tenemos un tercer bono, donde sabemos cuánto vale el día de hoy, que paga 100 y 100, pero no sabemos cuánto es la tasa de descuento que se utilizó para poder llegar en fondo al valor que está el día de hoy, que son 288. Entonces, en la primera letra dice calcular el precio de este bono B, la primera doble X, y la tasa de rendimiento que tendría entonces el bono C.
Bien, entonces para calcular el precio utilizamos la fórmula que está acá o traemos al presente cada uno de los flujos de pago descontando la tasa que estamos en el fondo evaluando. En este caso se traen los 20 y los 120 contando el 5%, elevando 1, 2 y 3 periodos. En el efecto de la fórmula que vimos al inicio, si en el fondo que el precio es igual a la cuota, al cupón que es de 20 por 1 menos 1 partido en la tasa que es el 5% elevado a la cantidad de cupones. En este caso son 3, descontada la tasa del 5% y un nominal de 100, se pueden dar cuenta acá que está pagando un nominal de 100, pero como paga cupones de 20, la diferencia sería en el fondo su nominal al final. Descontado entonces a 1 más la tasa elevado al tercer periodo. Y de esa manera nosotros calculamos que el precio de este bono son 141. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Hicieron como el match entre la fórmula acá y la fórmula allá? ¿O cuesta un poquito? Hay gente que le acomoda más, por ejemplo, hacer esto, traer cada uno de los flujos al presente, descontarme la tasa y listo, no me preocupo, no me aprendo otra fórmula. Como hay gente que le gusta usar la fórmula porque es mucho más corta y uno reemplaza más, el tema ahí es tener claro en qué está pagando y cuántos son los periodos. Bien, para el segundo, la tasa de rendimiento del bono C, vale el día de hoy 188,6, paga 100, y tenemos entonces lo que sería descontando la tasa que estoy buscando con mi tónica, elevado al primer periodo o elevado al segundo periodo. Si yo lo hago con la fórmula que tenemos en el formulario como precio, me queda esto aún más sencillo. Lo voy a hacer acá en la pizarra. Bien, como es un bono francés, porque paga 100 y 100, tendríamos entonces precio igual a lo que es la renta, paréntesis, 1 menos, 1 partido, 1 más lo que es la tasa, elevado al tiempo, todo eso partido en la tasa, y no tendríamos valor nominal, porque el valor nominal está incorporado en lo que es la renta, entonces esta parte desaparece, porque es francés. Bien, si fuese un bono bullet, habría que en el fondo considerar la segunda parte. Entonces acá nos quedaría precio, 188,6, renta, de caso paga 100, y paréntesis, para yo calcular en el fondo la tasa de descuento, en este caso es a 2 periodos, y ahí simplemente despejo, ¿bien? En el fondo es pura matemática. Si la acomoda más así, o si la acomoda más así, al final depende de cómo el resultado esté en el fondo del cálculo. Haciendo la matemática, vamos a llegar al 4,01%. ¿Se va entendiendo, no? Ya, ahora, ojo. Pensemos en algo. ¿Qué pasa? Este bono particular, si bien vale 188, si nosotros hiciéramos el supuesto de que su valor nominal es de 100 y se vende a 188, significa que está vendiendo más caro en la economía, ¿o no? ¿Me siguen? Ya, está vendiendo en el fondo sobre la par. Significa de hecho que la tasa de descuento que tiene que tener en los periodos tiene que ser chiquitita, cosa que a valor presente sea más, que valga más de los 100 del total descuento que estamos haciendo el valor nominal. Perfecto. Acá nosotros siempre calculamos respecto a lo que es la tasa cupón. Como está acá escrito en la pizarra, cuando estábamos a la par, son iguales. Por lo tanto, para estar sobre la par, les cuento que el precio valga más, la tasa cupón, la tasa de descuento tiene que ser más chiquitita, cosa de que al traer los flujos al presente me dé algo más grande. Por lo tanto aquí, si nosotros hiciéramos la misma regla, esta sería más chiquitita y acá sería al revés. Bien, no está en el fondo bajo la par. Si nosotros supusiésemos que, por ejemplo, la tasa cupón es del 10%, por poner algún valor, que son las típicas tasas cupones, significa que este bono particular tiene que estar descontado sí o sí a menos que el 10% para que al día de hoy el precio valga más. Bien, son inferencias chiquillas que en el fondo nosotros podemos hacer el cálculo para decir, ya, o sea, más o menos tenemos que llegar a un valor bajo para el fondo respaldar que el precio esté a este valor. En el control, yo les voy a hacer exactamente el mismo momento. Les voy a decir, ¿qué pasa si este bono está vendido más caro o más alto? ¿Qué cree usted? ¿La tasa de descuento debe ser más alta o más baja? ¿O se debería esperar que el tiempo varíe? O etcétera. Ahí se nos vamos a ir mezclando. Bien. Si nosotros vemos que el precio está alto, sí o sí la tasa de descuento tiene que ser chica. Bien. No tiene que en el fondo llegar a tener en el fondo un valor más pequeñito. Bien. Entonces para que se quede en el fondo con esa idea. En este caso es del 4%. Bien.
Ya, chicas, y esta es la parte complicada. Nuestra última parte ya de los bonos y el último complica ganar, así que de aquí en adelante los recursos, esto ya lo asumieron como ya ahí listo, y solamente les van a pedir calcular el precio y lo que es la tasa, y nada más. Ya. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la tasa de descuento implícita entre periodos, dado que acá tenemos un bono que está vendido a 2 años, tenemos un bono que está vendido a 3 años y también tenemos un bono que está vendido a 2 años, solamente que este paga más de lo que paga en el fondo el primero. Si nosotros quisiéramos vender un bono ahora y quisiéramos vender un bono a 3 años, pero no nos queremos comparar con el segundo bono, porque quizás es muy sesgada mi estimación, entonces voy a ser muy parecido a él y la es que no le he hecho tan en el fondo las tasas que estoy en el mercado. Y me quiero comparar con todos los bonos que están en la economía, para sacar en el fondo una estimación real de cuánto podría ser la tasa de descuento que vamos a ver. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular la tasa de descuento implícita que correría para el periodo 1, para el periodo 2 y para el periodo 3. Bien, de manera que si yo quisiera vender un bono después, quizás solamente a 1 año, ya sabría en el fondo cuánto es la tasa de descuento que correría en 1 año. Porque lo que tengo acá, como yield to maturity, como yo les decía, es el promedio de tasas cortas entre los periodos. El 1% que está acá es el promedio de que no pague nada y que pague solamente una vez en el año 2. Ese 5% que está acá es el promedio de que pague en el fondo un poco y mucho al final. Y la tasa que está acá, que es del 4%, que apareció para el bono 3, sería en el fondo el promedio de que pague lo mismo durante 2 periodos. De hecho, casi que es un promedio ponderado. O sea, aquí, por ejemplo, la tasa de descuento va a ser netamente lo que pasa en el año 2. Versus que acá va a ser la tasa de descuento de un poquito de lo del 1, un poquito de lo del 2 y hoy el fondo más cargado de lo que sería el año 3. ¿Me siguen la idea, no? ¿Sí? Ya. Entonces lo que vamos a hacer acá es encontrar las tasas spot, las tasas implícitas que correrían para cada uno de los periodos, porque después nos van a preguntar cuál sería el precio del bono que estaríamos vendiendo a X periodos, siendo que no sabemos en el fondo la tasa de descuento del año. Para eso va. O sea, calculamos las tasas cortas entre los periodos para poder después valorizar el bono, del cual vamos a desconocer la tasa yield to maturity. ¿Cómo lo vamos a hacer acá? Voy a usar la pizarra para que salga más fácil. Ya, tenemos entonces 632,8 el tiempo 0. El tiempo 1 tenemos nada, el tiempo 2 tenemos 662,2 y el tiempo 3 no tenemos nada. Ese es el primer bono. Después tenemos 140,84, que es lo que vale el segundo bono, 20, 20 y 120, y luego tenemos 188,6, 100 y 100. Entonces lo que vamos a hacer acá es traer y descontar todo esto a una tasa de descuento que la vamos a llamar Spot 1, que va a ser el fondo de la tasa de descuento corta del año 1. Todo esto a un Spot 2, que va a ser la tasa de descuento del año 2. Y todo lo que esté en el año 3, que solamente hay uno, vamos a descontar a lo que sería la tasa de descuento del año 3. Se va entendiendo la mecánica, ¿no? Estamos en el fondo encontrando una tasa implícita que corre para cada uno de los años. El primer bono, si ustedes observan, es un bono que tiene su precio, que no paga nada, pero como corre para el año 2, está descontado al spot año 2. ¿Bien? ¿Lo ven? Sí. Perfecto. El segundo bono, recuerden que pagaba 20, 20 y 120, vamos a tener un cupón y un cupón más el principal, solamente que el primer cupón va a estar descontado al spot del año 1, el segundo cupón va a estar descontado al spot del año 2, y el tercer cupón va a estar, entonces, el tercer cupón para el principal va a estar descontado al spot del año 3. Cuando cada flujo va descontado con la tasa que corre para el año que está en el fondo pagando el flujo. Bien, en el fondo, spot 1, spot 2 y spot 3. ¿Se va entendiendo, no? Ya. Y el tercero tenemos 100 y 100, que corre en el año 1, que corre en el año 2, por lo tanto estamos descontando spot 1 y spot 2. Como tenemos este juego en el fondo entre 3 bonos, para poder en el fondo calcular tasas cortas, tasas de spot, podríamos hacer un sistema de ecuaciones o lo que sea, matrices también, utilizar el Teramen, etc., bien cálculo, o buscar el fondo donde despejar la tasa más rápido. Para despejar la tasa más rápido, si nosotros reemplazamos ahora con los datos, para que no queden ahí las letras, sino que queden números, que nos quedaría en el fondo esto que está acá. Vean entonces que el primero,
quería los 632, que es el precio del primero, no paga nada. Su principal es 669, descontado el spot del año 2. Como no tiene incógnita, solamente tiene incógnita de spot 2, de aquí yo puedo sacar al tiro cuánto es la spot que corre para este periodo. Acuérdense, chiquillas, que chiquillos ahora, que la Yield Maturity es el promedio entre los periodos, y como él solamente paga una vez, literalmente termina siendo la tasa de ese periodo. Bien, la segunda teníamos su precio 20, 20, 20, spot 1, spot 2 y spot 3. Fíjense que de la primera, como yo puedo despejar la S2, esa S2, spot 2, la puedo reemplazar acá abajo o acá abajo. Bien, la puedo reemplazar en cualquiera de los bonos una vez que encuentre en el fondo cualquier S. Entonces acá ya sacamos la S2, de hecho la S2 da valor de 6%, entonces ya puedo reemplazar acá con 6%. El tema es que acá me está quedando el segundo bono, S1 y S3. Pero el tercer bono que está acá abajo, como nosotros ya conocemos la spot del 2, basta con reemplazar aquí, dejar como incógnita la spot del periodo 1, despejo lo que es la spot del periodo 1, y esto me va a dar aquí un 3%, y por tanto ahí ya puedo reemplazar el segundo bono con el valor de la spot 1, con el valor de la spot 2, y despejar lo que sería la spot 3. Bien, mezclo los bonos, y de manera ir mezclándolos, que pueden poder ir calculando la tasa que corre implícita para cada uno de los periodos. ¿Se va entendiendo, no? Bien, cálculo. Esa es la única clave, que se quede ordenado acá y saber que lo que paga el año 1 va descontado ese 1, que lo que paga el año 2 va descontado ese 2, y así sucesivamente para ir despejando en el fondo los valores. Ahora, fíjese que la tasa implícita que va corriendo en la economía para estos años en particular sería que en el fondo el año 2019 la tasa de cuánto estaba en un 3%, que el año 2020 la tasa de cuánto estaba en un 6%, y que el año 2021 estaba en un 5%. O sea, en el fondo, si se dan cuenta, como que sigue como una curva de que parte bajo, sube y baja. O sea, igual nos serviría a nosotros como inversionistas decir como que, si ya vemos que la curva se va moviendo así, podríamos ir quizás para el año 2020, que sería como el S4, la tasa podría volver a subir, como va a seguir en el fondo la tendencia, y en ese caso sería en el fondo más alta que un 5%. O sea, que sea más alta que un 5% si llegamos a estar trayendo a presente flujos y paralizando quizás precios de bonos que van a estar más chiquititos porque estamos aumentando lo que es la tasa de... ¿Me siguen, no? Ya. ¿Dudas hasta el momento? ¿Chicos, ustedes que están adentro? ¿Renato? Ya. Ya, súper. Ya, súper bien. Las tengo acá impresas, no sé si las quieren por allá. Ya. Me acabo de acordar. ¿Sales a la de primita? Ah, súper bien. Entonces, si las quieren, ahí para ir rayando. Siempre. ¿Siempre? Papel. Mejor. Gracias. Que se ve mejor. Y aprovecho. Tomáis algo. Y ahora sí, el fin de esta famosa capacidad para ver los bonos. ¿Cómo calcular entonces el precio de un bono si nosotros no sabemos cuánto es la tasa de descuento que va a tener este bono? Entonces, lo que hicimos anteriormente fue calcular una tasa implícita que corre para cada uno de los años. Entonces, por lo tanto, nos va a servir esto de proyección. ¿Qué está pasando? Proyección para el fondo calcular y estimar cuánto sería el precio de un bono que ahora quizás dependido a 3 años, o a 2 años, o a 1 año, y más o menos calcular si va a estar vendido quizás más caro o más barato. Bien, dice lo siguiente. Si quisiera comprar un bono francés de principal de 200, tasa de cupón anual del 5% a 2 años, pero este bono será comprado en un año más, ¿cuál sería el precio de este bono? ¿A qué tasa deberíamos descontar entonces los flujos de pago de este bono? Bien, estoy para el día de hoy y yo voy a comprar un bono francés que tiene un principal de 200. Recuerden que los franceses pagan constante y lo mismo durante el tiempo, o sea, pagan una renta. Lo que queríamos hacer primero es ver qué renta va a estar pagando este famoso bono. En este caso particular es un bono francés con tasa de cupón del 5% que es vendido a 2 años. Por tanto, va a alcanzar a pagar 2 rentas. Solamente que este bono va a ser comprado en un año más. Por lo tanto, el tiempo 1 no ha pagado nada porque recién lo voy a terminar comprando. Y como lo estoy comprando en un tiempo 1, que es cuando 1 más, voy a estar recibiendo una renta de un tiempo 2 y una renta de un tiempo 3. Se me está corriendo el horizonte porque no lo estoy haciendo ahora.
Si compro el bono ahora, a final del año, o en este caso el próximo año, porque ya estamos en diciembre, yo recibiría el fondo del primer pago, el primer interés o la primera renta. Entonces, como estoy pagando de pasado un año, se me corre en el fondo esta línea de tiempo. ¿Se va entendiendo, no? Bien. Bien, ¿cómo vamos a calcular la famosa renta? La famosa renta, como está en la pizarra y en el formulario también, se calcula entonces en base al valor nominal o valor de principal. O sea, vamos a tener valor nominal principal, en este caso 200. La renta como incógnita, 1 menos, 1 partido, 1 más la tasa cupón, que en este caso es del 5%, elevado al superior que son 2. Acá no tengo problema con las tasas, porque fíjense que estoy descontando la tasa que está anual, con periodos que están anuales, por tanto mi renta va a estar anual. ¿Bien? Para que tengan cuidado también. Todo esto partido entonces en lo que es la tasa cupón, acá lo sacamos por fuera, por eso está como R partido en la tasa, pero exactamente lo mismo, por si acaso. Es un tema de factorización. Y por lo mismo acá la renta estaría dando 108 o 107,57. Me indica que la primera renta sería de 107, la segunda renta sería de 107. Si ustedes suman 107 más 107, me está dando 214. O sea, me está dando más de lo que va en el fondo el valor principal. Y eso porque estamos incorporando en el fondo al nominal principal el efecto del interés que va pagando en el tiempo. Bien, recuerden que la renta suma cupón, que es interés, más lo que es un pedacito del principal. ¿Se van entendiendo? Es como que pagara 100 y 100, pero de interés 7,57. 7,56. Entonces sería como el fondo lo que va incorporando lo que es la famosa. Bien. ¿Dudas con la fórmula? ¿No? No. Ya. Entonces, este bono francés, como es comprado en un año más, por lo tanto va a estar pagando después en el fondo de las rentas, va a estar pagando un año 2 y un año 3, como se ve acá en la línea de tiempo. Si yo quisiera calcular el precio de este bono, yo lo podría calcular al año 1 o directamente al día de hoy. Va a depender del fondo donde están situados ustedes en el tiempo. Como estamos en el día de hoy, vamos a comprar esto en un año más, y de ese año más, después de empezar a pagar en el fondo las cuotas o estas rentas, vamos entonces a traer al presente a lo que sería el día de hoy, pero como ya sabemos cuáles son las tasas de descuento del año 1, del año 2 y del año 3, yo podría valorizar cuánto sería el precio de este bono. No me sirve utilizar esta fórmula que está acá, porque la fórmula que tenemos el precio del bono acá es suponiendo que la tasa de descuento es constante en el tiempo, que es la J to maturity, que es el promedio de la tasa de spot. En este caso, como tenemos tasas para todos los periodos, vamos a tener que traer el presente, el pago del primero y el pago del segundo según la tasa de descuento que corra para cada uno de ellos. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Miren? Sí. Ya. Bien. Y como está ahí, tenemos entonces el precio con incógnita, no paga nada porque ahí recién lo compro, y como lo compro ahí empieza a pagar después la renta, paga 107. Por lo tanto, estamos trayendo al presente, en este caso fíjense, estamos trayendo a la spot del periodo 2 porque lo pagan en el año 2 la primera renta, y a la spot del periodo 3 porque pagan en el año 3 la segunda renta, para que no se confundan con que primera y segunda, solamente que son periodos distintos porque las pagan en tiempos distintos. Y por lo tanto estaría valorizado hoy en 188,6 este famoso bono francés. ¿Dudas? No. ¿No? No. Ya. Dime. Ah, ya, perdóname. Ya, chicos, ahora. Chiques. Somos más. Bien. ¿Dudas con los bonos? ¿Alguna sugerencia o algún reclamo por los bonos? Porque son también súper complicados de entender, pero cuando uno agarra la mecánica, de verdad que esta cuestión sale sola. Al final es como aprenderse bien la fórmula y saber dónde están parados. Eso es como lo principal. Un poco mezclando lo que era el curso anterior que ustedes iban haciendo. Bien, chicos, dime. ¿Qué cosa, Rafa? Sí, el formulario que está acá les va a servir para su control y para el certamen. Sí, se mantiene. Ya. En el formulario, para comentarles, hay una fórmula extra. Se las voy a mostrar ahora. ¿Qué es la duración del bono? La estoy destacando acá en la pantalla para que se vea. La duración del bono, para que ustedes sepan, es solamente un indicador, es un ratio que le sirve a los bonistas, es decir, a los inversionistas. Y sirve para saber en qué momento del tiempo ustedes como inversionistas recuperan la plata invertida en este bono. ¿Bien?
Si estoy parada el día de hoy y yo compro el bono a la empresa X y este bono me costó 1.500, por ejemplo, quiero saber en qué momento del tiempo entre que la empresa me empieza a pagar los intereses o me empieza a pagar el fondo principal, dependiendo de qué tipo de bono también sea, en qué momento del tiempo yo cubrí los 1.500 que aporta al inicio, que en el fondo es lo que me costó bien. Eso es lo que hace la fórmula de la duración. Bien, en el fondo es calcular la cantidad de periodos, normalmente están en años, que la inversión se demora en recuperar la inversión inicial. ¿Nominal o real, profe? ¿Nominal o real? Nominal. Ya. O sea, no es el mismo 1.500 a precio futuro. No. O sea, a precio de Al ahora. precio de hoy, claro. Es los 1.500 valorizados en el tiempo, que el día de hoy costaban 1.500, pero que claro, el día de mañana van cambiando. Entonces, claro, pues puede ser que quizás ustedes recuperen el año 5 y el bono duraba 10 años, o sea, significa que a la mitad del tiempo ya recuperaron los 1.500, súper, van súper bien. Porque significa que los otros 5 años que me quedan es pura ganancia. Bien, como hay bonos que quizás ustedes lo recuperan en el cuarto año y dura 5 años y no alcanzan a ganar nada. O sea, en el fondo, en ese año pueden pasar muchas cosas, la empresa puede quebrar, no paga, etcétera, entonces pueden irse a pérdida. Como hay también bonos que duran mucho más. Bien, en el fondo, quizás yo vendí este bono a 10 años, aporté muchas lucas, pero en esos 10 años no alcanzo a cubrirla. En verdad me están pagando tan poco que no alcanzo a cubrirla. En ese caso sería una mala inversión. Bien, en este caso la duración tendría en el fondo más periodos que el vencimiento que tiene el mismo bono. Bien, en el fondo es un indicador, un ratio solamente para inversionistas. A la empresa, maní. La empresa paga sus intereses y pasa sus intereses de su costo fijo y listo. Es el inversionista que le interesa en el fondo, sí que va a estar mucho rato, porque depende de esto el momento que ellos puedan revender su bono. Es decir, como que ya estoy bien, lo cubrí, si me quedo gano más, o si no me quedo, filo, lo vendo y ya en el fondo cubrí lo que es la inversión inicial. Profe, como consulta nomás, uno como persona natural puede ser como no, sino que comprar bonos para ganar plata. No, tienes que hacerlo mediante las corredoras. Ah. Y las corredoras son las que hacen en este caso el análisis. Pero hay bonos así como de plata que uno pudiese manejar que son asequibles, o estas cuestiones son solamente como para grandes inversores y los bonos No, de en hecho, general por son muy millonarios. ejemplo, no, si ustedes tienen la aplicación de los bancos, por ejemplo, Santander tiene un botón igual que en Chile que es de inversiones. Y uno dice como, por ejemplo, ya me sale 100 lucas. ¿Qué hago estas 100 lucas? Y esas 100 lucas las pueden meter en el bono de LAN, lo pueden meter al bono de no sé quién, y en el fondo con la corredora de Banchile, ustedes están invirtiendo en X bonos. Entonces, en ese Y las caso... corredoras cuentan a muchas personas y compran el número de bonos que le alcance según las personas que dan Exacto. O sea, tú como persona natural puedes comprar bonos, perfectamente. Claro que ellos sí llegan con toda la comisión y todo el show, pero tú puedes comprar el fondo de ese bono. El tema es que solamente personas que son jurídicas, sociedades jurídicas, con RUT en el fondo, del Servicio Impuesto Interno, pueden en el fondo emitir y comprar bonos. Bien, para personas naturales necesitas como en el fondo un representante o un abogado o alguien que te pueda como velar en caso de. Porque los bonos también llevan con un compromiso. Que cuando ustedes aportan el capital, tiene que ser un capital que esté enterado. Por la aplicación es súper fácil, al final que hago un depósito y listo, chao. Pero si son empresas y van a hacer un monto gigante, tiene que dar ese capital enterado, o sea, como tiene que haber una contabilidad, una auditoría por atrás. Y por lo mismo, si es que no, voy a demandar y decir como tú no me pagaste el bono. Y dada su experiencia, ¿esto pudiese ser mejor que un depósito a plazo? Sí. Si es que uno tiene un fondo para depositar a largo plazo, pero cualquier cosa es mejor que un depósito a tan plazo. pronto. Sí, Es que pero todo depósito va a a plazo, depender no. de cuánto riesgo quieras asumir. Todo eso va a depender de ti. Porque el depósito a plazo es algo seguro. Si Sí. tú pones 100, van a estar las 100. Quizás toma un peso, pero van a estar las 100. En este caso es súper fluctuante porque, como pueden ver, acá el precio del bono se va realizando en base a la tasa de descuento del mercado. Entonces, hoy día puede estar en un 12. De hecho, la tasa política monetaria se mantuvo ahora, pero yo no sé si en 6 meses más se va a mantener, o va a disminuir, o va a aumentar. Por tanto, el precio del bono se va a volver a valorizar, y tú lo que aportaste tú puede ser más o puede ser menos. O sea, todo va a depender de la cantidad de riesgo que quieras asumir. ¿No se puede? Igual que con las acciones. Sí. En pandemia mucha gente que tenía plata lo hizo y se hizo multimillonaria, igual con los bitcoins y todo eso, pero ahora que estamos con recesión y que todos tienen hiperinflación en todas partes del mundo, hace mucho más complicado en el fondo ganar un spread, ganar en el fondo algo como por el corto plazo, como que hoy día tengas algo con 100 y mañana valga 200. Es muy complicado. Va a depender como el fondo
va a depender también la mezcla, porque normalmente los bancos, que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, arman portafolio. Y estas carteras, que son los portafolios, pueden ser 50% en este bono que estamos viendo ahora y 50% en acciones. Por tanto, tu rentabilidad va a depender mínimo, si es que uno sube, el otro baja, entonces hay un poquito más como compensado, un poco más diversificado en términos de riesgo, porque no vas a depender solamente de un instrumento, solamente de un bono, pero depende de las dos cosas. Por lo tanto, la gracia es que cojas dos cosas muy buenas que te puedan en el fondo compensar ante una caída o una pérdida. Eso me suena como a fondos mutuos cuando usted me dice No, las los fondos carteras. O sea, los fondos mutuos funcionan a través de bonos. ¿Sí? Está compuesto, la renta fija son los bonos, la renta variable son las acciones. Se va a depender de la composición de tu fondo. Ahora, recién acabo de ¿En qué hacer está? el link entre las El link, cosas, sí. Ahí están metidas las inversiones. Y ahí en el fondo ustedes como bonistas o inversionistas tienen que decidir en qué meterse. Tengo una pregunta estúpida. No, Sí, pero eso es mentira. Siempre hay preguntas estúpidas. No, pero yo sé que nunca hay una tasa así, es el de perogrullo, pero ¿cuál es el rango como de, en general, tasa o el retorno que podríamos estar teniendo con bonos? en este momento Como la economía mentalmente para comparar fondos mutuos con inversión en activos variables, claro, ¿cuál es No, como? las tasas de los bonos rentan más que las acciones. El problema es que los bonos asumen más riesgo, porque los bonos son más a corto plazo y las acciones tú las puedes tener toda tu vida. Entonces, en términos de bonos, tú puedes generar quizás más ganancias, porque como son a corto plazo, puedes aprovecharte de crisis, de hiperinflación y todo lo que va a pasar. Y en las acciones son un poquito más estancadas y va a depender de la cantidad de noticias que tú sepas de las acciones. Pero no hay, o sea, no hay un rango. No es como que el fondo mutuo sí o sí te renta un 2%. ¿Bien? No, puede ser un 2, un Puede ser un 2, 25. hasta puede ser un 0,8. Sí. El tema es que cuando ustedes inviertan en los bancos, las tasas están mensuales. Entonces la gracia sería que la multipliquen por 12 o la transformen como estamos viendo acá para ver cuánto sería de manera anual. Porque ahí del fondo pueden ver, sí, anualmente es un 12%. Y eso es mucho. Porque para que un fondo genere un 1% mensual, es que tiene que ser un muy buen fondo, tiene que estar muy bien constituido. Y por eso es tan complicado, por ejemplo, asegurar millonarias de pensiones cuando uno salga el día de mañana, porque si ustedes piensan en las pensiones, uno va depositando mes a mes como 100 lucas, que el fondo es como el 10% o 11, no sé cuánto es del sueldo. Y para que esas 100 lucas aseguran 1 millón al día de mañana, tienen que rentar tienen que rentar mucho, pero mucho. Y el tema es que no lo renta, porque el mercado no le da. El mercado no te va a dar una rentabilidad del 10 o el 50%. Entonces, lo mínimo que ustedes podrían en el fondo recibir cuando se pensionen son las 100 lucas que ustedes aportaron, más algo. Entonces, al final terminan recibiendo 200 lucas. Y es súper penca porque es poco con relación en el fondo al sueldo que uno tuvo, pero es por eso, es porque los mercados financieros no rentan una millonada. No es que ustedes puedan tener así como, al menos que hayan hecho una jugada así muy buena con temas muy puntuales, como, no sé, por ejemplo, acciones que estaban en el piso y ustedes justo la compraron cuando estaban en el piso y el día de mañana la auto subió por 1000 y ganaron un montón. Pero esas oportunidades pasan una vez en 100 días quizás, y hay que estar por otro y pegado constantemente viendo si te va a pasar algo. Entonces, claro, al final los mercados no te van a dar rentabilidades gigantes, y normalmente las rentabilidades son más o menos como las que ya los depósitos a plazo. Entonces, los depósitos a plazo están casi que alrededor de un 1% mensual, y un fondo mutuo te va a estar dando quizás 1.5 mensual, pero no es mucho. 0.98. 0.90, ¿no? Si son Sí. nada. Claro, si uno lo multiplica por 12, sí, es un 12%. Pero claro, uno ve en el fondo la rentabilidad de manera mensual, entonces no es tanto el cambio que uno puede usar. No, y no alcanza el IPC. Sí, no, pero buena pregunta. Al final, nunca chiquillos van a ver así rentabilidades del 50 y tanto por ciento. Imposible. Ellos si lo ven, está mal calculado, porque es imposible. O una estafa. Con los O es una estafa. Claro. Sí, también. Sí, es los quesitos. Imposible. Qué antiguo los quesitos. Pero, por ejemplo, los quesitos. O las cremas también, a mí me las cremas. Que se ven así. Herbalife, creo que el momento fue. También es. Sí. Bueno, pero esa fórmula les sirve para calcular en el fondo esa duración, ese periodo que tiene que aguantarse en el fondo para tener el bono. Entonces la voy a preguntar en el control, pero esa la agregué y si alguien la pregunta, esa en el fondo es la definición. Bien, ¿vamos a ver o seguimos con acciones? ¿Qué prefieren? Sigamos nomás. Ya. Perdón, fui yo. Total, tampoco tenemos tutorial. Ya te voy al baño. ¿No hay coffee? No, no, profe. Si quiere comprarte algo, de eso. Ya. Bien, vamos así. Acciones. ¿Quería algo sucio? Dime.
Sí, sí, por eso es la fórmula de la duración que les comentaba, que ahí tú puedes ver en qué momento te puedes retirar a mitad de camino y vendérselo a otra persona. Y esa otra persona va a estar recibiendo en el fondo los cupones que te van a tocar a ti, pero como te retiras, le tocan en el fondo a la otra persona. Pero la idea es que tú te retires cuando ya cubriste en el fondo la inversión que hiciste en el bono, porque si no te dejaba pérdida. Pero eso va a depender del inversionista, que es en el fondo que está buscando. Si generar quizás ganancias más cortas, dime. Sí. No, tú te puedes retirar como tú quieras. En este caso, en la vida real, como uno se lo compra a una corredora, tú le dices, ¿sabes qué? Me voy a salir ahora porque estoy viendo que vale alto. El tema es que las corredoras te cobran comisión. Entonces, tendrías que descontar el valor, pero la condición para ver si caes con algo o no. Pero ahí... No, no. Sí, sería fantástico así, pero no es así. Sería muy bueno en todo caso. Pero, sí, no, pero soñar, ¿cierto? Por ahí, pero soñar no cuesta nada. No, pero buena pregunta. Entonces, si tienen dudas, chiquillos, se pueden meter a las aplicaciones de los bancos. Ahí donde las páginas, donde está la cuenta corriente, siempre tiene como un link de inversiones y uno puede ir como simulando. Bueno, si es que les gusta también este mundo de las inversiones. Si no, se da un depósito a plazo, que es como se llama. Ya voy a anotar acá las fórmulas que vamos a ver ahora en las acciones, y lo mismo que están en el formulario, pero vamos a explicarlas primero para poder un poco contextualizar cómo se calcula todo esto. Voy por un café. Pero si está cerrado el negocio, ¿Está cerrado? el negocio ya está cerrado, así que hay que tener billetes para estar aquí. No. Chao. Pensé que iban a cerrar más tarde. Ah, claro, muy bien. Estuvo bien. Era como bueno. Chao. Ahí no venden café. Aquí no hay café. En la maquinita, ¿no? Ni siquiera ando con efectivo, creo. Ahí anoten las fórmulas, si quieren anotarlas de nuevo, un poquito más amplias, no tan acotadas como para el formulario. Bien, la fórmula que no está en el formulario es la G, por si acaso. La G es la tasa de crecimiento que tienen las acciones. Por lo tanto, las empresas tienen que estipular algún tipo de crecimiento al día de mañana. Cuando ustedes compran una acción, están comprando en el fondo un porcentaje de propiedad de la empresa. Entonces, en base a ese porcentaje de propiedad, dice, ok, si me meto esta acción, yo asumo que me va a pagar 30 como dividendo, porque recuerden que todo esto ha subido, va a depender si el ejercicio alcanza a pagar o no. Pero bueno, consideramos que va a pagar 30% o 30 pesos como dividendo, y que esos 30 pesos van a ir creciendo en el tiempo en la medida de que la empresa le vaya bien, que tenga oportunidad de crecimiento, que en el fondo tenga mayor solvencia también en el mercado. Entonces, en base a esa oportunidad de crecimiento, a ustedes les va a ir creciendo el valor de la acción. Entonces, al día de hoy quizás vale 100, y como esta empresa está en auge y es una empresa quizás unicornio, ¿saben por qué la empresa es unicornio, no? Ahí al día de mañana va a estar en 150, 300, etcétera, va a ir subiendo entonces el precio, por tanto va a haber un crecimiento implícito durante los periodos que ustedes estén evaluando.
La diferencia más grande que tienen las acciones con los bonos es que las acciones son al infinito, ¿bien? Son con periodos que son perpetuos, porque ustedes pueden tenerlas toda la vida si quieren. En cambio, los bonos tienen este vencimiento que son a 10 años. Si se quieren retirar antes, bien. Si quieren retirarse a los 10, bien. Pero tienen en el fondo ese vencimiento. Acá las acciones las vamos a considerar entonces al infinito. Y como las vamos a considerar al infinito, van a estar recibiendo constantemente dividendos. Por lo tanto, este dividendo se va a volver en algún momento perpetuo, ¿bien? Para que tengan esa idea entonces en términos de flujo de pago que va a tener la acción. Es decir, que va a estar pagando dividendo 1, dividendo 2, dividendo 3, 4, 5 y en algún momento esta opción se va en fondo a volver perpetuo. Para poder en fondo revisar este porcentaje de propiedad que tenemos en la empresa. Ese crecimiento, que el dividendo va a ir creciendo quizás de 10 a 15, después 20, después 30, va creciendo entonces a una tasa que se llama la tasa G, la tasa de crecimiento. Y la tasa G que está escrita aquí se calcula como el ROE, nosotros veíamos en las primeras clases, que es la utilidad neta a partir del patrimonio, por el B. Y la B, que está acá, viene de esta tasa que nosotros vamos a retener de las utilidades de la utilidad del ejercicio, según cómo es la empresa que queda repartida. Entonces, por ejemplo, la utilidad del ejercicio, o la utilidad neta, la empresa va a decir, ok, tantas lucas van como dividendo y tantas lucas van a reinvertir en nuevos negocios, la compra de una máquina, algún tipo de opción. ¿Bien? De esas lucas que van a pagar dividendo es un porcentaje. Y ese porcentaje se le llama la tasa 1 menos B, que es la tasa de reparto de dividendo. Y la tasa que es para reinvertir es la B. De manera que las dos resuelven en el fondo el 100%. ¿Bien? Tasa de retención o de reinversión. Retención también es. O sea, acá estamos calculando la G en base a lo que ellos van a destinar para poder reinvertir. Y la reinversión implica también hablar de oportunidades de crecimiento. Por lo tanto, si es que reinvierte más, crece más. Esa es la lógica. El hecho está que el dividendo de periodo a periodo va a ir creciendo a una tasa G. O sea, en algunos ejercicios nos van a preguntar la G, en otros ejercicios nos van a decir la G. Y la G nos sirve entonces para ir proyectando cuánto va a ser el dividendo del día de mañana. Si al día de hoy, por ejemplo, es 10 y la G es el 10%, se entiende el día de mañana va a ser 10 más el del 10%, bien, 11. Y así sucesivamente según los periodos que estén proyectando. Entonces el dividendo, como es acá, dividendo T más 1, se calcula como el dividendo del día de hoy o de otro periodo, de un periodo anterior en el fondo, más el fondo, o sea, por 1 más el crecimiento, periodo a periodo para ir proyectando. El hecho está que esta G que está aquí puede crecer como no crecer. Si nosotros vemos acá el formulario, voy a cambiar porque el siguiente no está bien. Si nosotros vemos acá el formulario, pueden ver arriba que tenemos la G mezclada en la fórmula para valorizar la acción, y la segunda fórmula no tenemos la G, sino que acá, para calcular el fondo un valor infinito. ¿Qué significa eso? La G, chiquillos, va a estar textual, como tienen que hacer crecer ustedes el dividendo periodo a periodo a tal tasa, como también hay ejercicios que dicen, ¿saben qué? El dividendo del periodo 1 va a ser tanto, el periodo 2 va a ser tanto, el periodo 3 va a ser tanto, por tanto, hubo una G en el fondo calculada, hicieron crecer todo esto, pero ya saben el fondo de los valores. La G va a depender si es una G que crece en el tiempo, que se mantiene constante en el tiempo, o que es variable en el tiempo, o simplemente no es G, porque va a depender del fondo si es que la empresa quiere retener o no quiere retener. Si quiere repartir todo como dividendo, G no va a haber, eso es pillería. Si quiere repartir todo como dividendo de la utilidad neta, G no existe, o sea, no existe oportunidades de crecimiento. De hecho pasa con Facebook. En Facebook, muchos años al inicio, no repartía nada de dividendos, porque bueno, en Estados Unidos la cultura es distinta, y si ustedes reparten dividendos, por ejemplo en Estados Unidos, se considera como una pérdida de capital o un costo de oportunidad. Entonces, por tanto, el estar repartiendo dividendos significa que la empresa podría estar utilizando esta plata en algo mucho mejor y la está como repartiendo en la inversión, entonces al final la está perdiendo. Pero eso pasa en Estados Unidos. Acá en Chile está la política de que tiene que repartir mínimo el 30%. Entonces ustedes sí o sí van a ver acá una tasa del fondo de reparto y una tasa de retención. En otros países podría aplicar que G no existe. Pero bueno, si el G no hay, en el fondo si la G se hace 0, fíjense que acá en la fórmula me quedaría el valor de la acción igual al dividendo del próximo año partido en R, y solamente en la R. Es decir, que el valor de la acción va a costar o va a valer lo que es la proyección de un próximo dividendo, en el fondo de un año más,
llevados a la perpetuidad, descontados solamente en una tasa, en la R. La R que está acá, que está en mayúscula, es la tasa que exigen los accionistas. Es una tasa que viene dada. Entonces ustedes les van a decir, los inversionistas exigen a este tipo de instrumentos, en este caso a las acciones, una rentabilidad del tanto porcentaje. Bien, la exigencia que dan los inversionistas, si alguno de ustedes está en evaluación de proyecto, esta R se le llama KE, ¿te suena? O KS, o RS. ¿Te suenan los nombres, no? Si no, no se complican, porque el próximo semestre la van a ver si o sí, el próximo trimestre, en finanzas que viene después. La R entonces, KS, RS o RE, es la tasa exigida por los accionistas, y es un dato dado. Bien, entonces ustedes les van a decir, a esta acción se le exige un 10%, se proyecta que el dividendo va a ser de 100, que queda a pagar por toda su vida 100, por tanto no crece el dividendo, no hay GEP, nos tiene entonces que el valor de la acción es simplemente el dividendo de 100 partido de lo que es la tasa. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya. Sí, hay G, y en este caso la G es constante, es decir que la empresa articula que va a crecer al 10% y lo va a hacer siempre, cosa que crecer al 10% es imposible, pero pensemos que crece al 10%. En este caso, el dividendo va a ser de 10, después de 11, después de 12,1 y así va a ir creciendo constantemente. Por tanto, en ese caso, utilizamos la fórmula que está escrita en la pizarra, como el valor de la acción, el B0, igual al dividendo del próximo año, solamente un dividendo, y esa perpetuidad de que esté creciendo en el fondo del 10% durante toda su vida, se la lleva a la parte de abajo de la fórmula, que sería en el fondo descontar la tasa de energía, ese crecimiento. ¿Se va entendiendo? Ya. Tengan cuidado. Si es que paga el mismo dividendo todo el rato, es en el fondo sin la G. Si es que paga un dividendo y te empieza a crecer a la misma tasa todo el rato, estamos considerando entonces la G, pero en la parte de abajo de la fracción. Ahora, si es que esta acción en particular crece a tasas distintas, como que el primer año crece un 20% y luego crece un 5, 5, 5, 5, 5, o que crece 20, después 5, después 10, después 15, puede ver cómo se le ocurre al fondo del inversionista calcular todo esto, ustedes en el fondo van a tener una G que va a ser variable en el tiempo. Si no podemos utilizar esa fórmula, porque esa fórmula solamente tiene una G, son las que vienen a borrar. En ese caso, lo que vamos a hacer es proyectar el dividendo de cada uno de los periodos, que crezcan de manera distinta, porque que paguen un salto de 5, después 10, después 15, después 16, como que después de un crecimiento distinto, y cada uno de esos dividendos los vamos a traer al presente, los vamos a descontar a la tasa exigida, que en este caso es la R mayúscula, la tasa exigida por los accionistas, pero ojo, en algún momento del tiempo, si bien el dividendo va en 5, 10, 15, 16, esto se va a mantener constante. En algún momento el dividendo quizás se va a mantener pegado o el dividendo va a seguir creciendo a una tasa constante. Por tanto, en algún momento vamos a estar mezclando esta fórmula con un valor que va a ser a perpetuidad. Bien, ese valor que va a ser a perpetuidad es lo que está aquí destacado en la pantalla como el dividendo de un periodo que se vuelve repetitivo, de aquí en adelante, el periodo 5 en adelante, el periodo 10 en adelante, empieza a pagar 100 de 100, por ejemplo, de ahí en adelante, y acá estamos considerando entonces el valor de esa perpetuidad. Ahora, esa perpetuidad, si nosotros la traemos a valor presente, siempre queda revisado un periodo antes, ¿bien? Es decir, que si la perpetuidad o el infinito parte de un año 10, su valor presente va a ser uno antes, es decir, el año 9, bien, por regla matemática. Entonces ustedes van a tener distintos dividendos, en algún momento esto se mantiene constante o creciente en el tiempo, pero no pasa GX, donde calculamos esta perpetuidad en base a los futuros que va a estar recibiendo en el fondo de inversión. Bien, quizás un poco chino, ahora vamos a ver el fondo del ejercicio, pero quiero que se queden con esas ideas. Que G puede haber, que G sí puede haber, pero es constante, o que G hay también, pero es variable. Y la fórmula va a ir en el fondo, va a ser diferida según cuál sea el caso que tenemos acá. ¿Bien? Ya, esa es la explicación. Vamos ahora con el ejercicio. Y dice lo siguiente. El primero, fíjense que en términos de fórmula es bastante corto, por lo tanto va a ser un ejercicio quizás donde el dividendo de la acción se mantenga constante en el tiempo. Y dice lo siguiente, el siguiente pago de dividendos de SI Company será de $2,85 por acción. Se prevé que los dividendos se mantengan a una tasa de crecimiento del 6% para siempre. Si actualmente las acciones de esta compañía se venden en $58 cada una, ¿cuál sería el rendimiento que se le requiere? ¿Cuál es el rendimiento del dividendo? ¿Y cuál es el rendimiento esperado de las ganancias de capital?
El ejercicio que está acá ya me están dando el precio de la acción. Y este precio de la acción significa que está en el fondo recibiendo un pago de dividendos de $2,75 y que está a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a ser constantemente en el tiempo. De hecho, ese 6% es para siempre. Como ese 6% es para siempre, estamos hablando de una G que es constante en el tiempo. Por lo tanto, la fórmula va a ser el valor de la acción, el dividendo que se proyecta que va a recibir el próximo año, siempre es uno más, traído entonces a la perpetuidad, en este caso del día de hoy, estamos considerando que en el día de hoy para siempre empieza del fondo a crecer ese 6%. Voy a usar el otro lado de la sala. Bien, se puede anotar lo mismo, tengo el valor, tengo el dividendo de uno más, tengo la tasa menos la G. La G, que es el crecimiento, sería del 6%. La R no lo sé, porque de hecho me lo están preguntando por enunciado con su rendimiento. El valor sabemos que su precio es de 58 y que el próximo año está pagando un dividendo de 2,85. Por lo tanto, aquí sale bastante sencillo llegar y reemplazar y despertar cuánto sería la famosa G. Que sería del 6%. Por tanto, la exigencia que tendría esta acción para que valga 58 es que los inversionistas le deberían estar entonces descontando casi un 11%. Esto que está acá no pasa en la realidad, chiquillos. Esto es más que nada un tema matemático para que puedan despejar el fondo y ver qué factores tiene la fórmula. Pero en la realidad, ustedes no pueden definir precio. No es como que nos dijera, o sea, nos gustaría, por ejemplo, decir que la acción de Lanza es de 10.000. Por lo tanto, si es que se proyecta que Lanza va a estar pagando un dividendo de 100, ¿cuál sería entonces el rendimiento, la exigencia que debe dar el inversionista para que la acción de Lanza valga 1.000? ¿Bien? Y eso no se puede definir, porque al final la exigencia que le da el inversionista, una es en base a la exigencia promedio que tienen todas las acciones del mercado, y también depende mucho de cuál es el análisis económico financiero que tiene cada empresa, donde le puedo exigir un 11% como así, quizás ni siquiera el ROE le da un 11%, entonces ¿cómo va a estar exigiéndole un 11%? Entonces, por lo mismo, exigirle un precio para poder cumplir un tipo de rentabilidad no aplica en la realidad, ¿bien? Pero es para efectos de cálculo, para que ustedes puedan ver el fondo, entre comillas, cuál podría ser quizás la exigencia que podría tener para poder asegurar en el fondo cierto valor. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? Ya. ¿Cuál es el rendimiento del dividendo? El rendimiento del dividendo, que no está calculado ahí, se calcula como el dividendo que paga la acción partido su precio o su valor. Tienen que acá es lo mismo que precio o valor. Este es el rendimiento del dividendo. En este caso sería 2,85 partido en los 58. Si la acción no pagara dividendo, no tendría rendimiento del dividendo. El rendimiento del dividendo es simplemente una ganancia extra que reciben las acciones porque están pagando en el fondo un flujo extra. Pero puede ser que los dividendos no los paguen porque sea más alto, porque sea más bajo y por lo tanto el rendimiento también del dividendo sea distinto. Ahora, el rendimiento del dividendo nunca va a ser negativo porque nadie va a pagar menos un dividendo. Tendríamos que tener en la fórmula un negativo, ¿bien? Pero eso no pasa. Pero espero que en el fondo vayan contextualizando. La idea en el fondo es la siguiente: si ustedes van a invertir, por ejemplo, en una acción, en LAN, yo decía, ok, ya, LAN vale tanto, al día de mañana podría crecer tanto, quizás la podría vender más cara, la podría vender más barata, va a depender de cómo sea el mercado. Pero si estoy tan incierta de saber cómo va a ser el precio el día de mañana, yo voy a ir segura con el dividendo. Es decir, ok, LAN proyecta este año pagar tantos dividendos. Si yo lo divido en el número de acciones, a mí me debería tocar tantos dividendos por acción. Si ese tanto dividendo por acción respecto a lo que es su precio da una mejor rentabilidad que invertir en un fondo mutuo, que invertir en depósito a plazo, invertir en un bono, me quedo con la acción. Bien, o sea, el fondo también lo puedo calcular en base a los pagos que yo reciba de la acción. Pero como ustedes van a estar al infinito más allá, en duración, en fondo, en periodo por tener el instrumento, claro, al día de mañana me va a estar pagando dividendo, al próximo año me va a estar pagando dividendo, puede ser que más que al próximo puede ser aún más grande, por lo tanto puede generar aún mayor rendimiento de dividendo de la acción. Bien, es un criterio que sirve como para verlo desde el punto de vista de la inversión. ¿Tienes alguna duda? ¿Estabas pensando? No, estaba pensando, pero como un tema tributario, porque finalmente, supuestamente, las ganancias tributan. Tributan. Entonces, ¿eso se hace cuándo? ¿Cuando uno lo retira el banco o este
ente, Cuando la tú- agencia se encarga de hacer los descuentos y todo eso. Sí, cuando tú inviertes, no sé si ubican las aplicaciones como Fintual o Racional o las de los bancos. Yo, por ejemplo, en la pandemia invertí. Entonces, cuando tú pones la plata, ellos estaban enviando un estado de situación, literal, un balance tuyo, trimestralmente. Y en base a ese estado de situación, te reportan en el fondo los dividendos que va generando tu inversión. Si inviertes en acciones, vas generando en el fondo un tipo de rentabilidad. Y esa rentabilidad tú después deberías ir al servicio impuesto interno y decir, oye, yo en el fondo generé todo esto y yo debería en el fondo pagar cierta cantidad de impuestos. Pero cuando son montos muy chicos, las mismas corredas lo hacen. Entonces no se complica. Pero cuando son montos muy grandes, uno debería en el fondo ir a informar. El hecho es que yo no sé si todos los inversionistas informarán eso, pero se supone que legalmente hay que informar. Y tributan, entonces tampoco ahí tienen que ver el trade-off, entre quedarse quizás con una inversión que gana mucho dividendo, que ninguna empresa lo hace, pero pensemos que hay una empresa que gana mucho dividendo, claro, el inversionista al otro lado tiene que estar pagando un impuesto a la renta sobre esas ganancias de capital. Pero ya eso es como análisis propio, claro, como inversionista al final. Pero que es bueno que vayan un poco más allá, como el momento que tengan el punto que en el fondo de invertir. Ya chicos, ya. Exacto, compañía entonces acaba de pagar un dividendo de $1,9 por acción. Se espera que los dividendos crezcan a una tasa del 5% por año de forma indefinida. Si los inversionistas requieren un rendimiento del 12%, acá me están dando la tasa de descuento, la R grande. ¿Cuál es el precio actual? ¿Cuál será el precio dentro de 3 años? ¿Cuál será el precio durante 15 años? Si ustedes se fijan acá, me está dando dividendo del próximo, o sea, que acaba de pagar un dividendo y que este dividendo va a crecer a tasa constante del 5% por siempre, de forma indefinida. Bueno, si yo quiero calcular el dividendo del próximo año, basta con hacer crecer el 1,9. Si quiero calcular el dividendo en 5 años más, basta con hacerlo crecer 5 veces. Si lo quiero calcular en 15 años más, basta con hacerlo crecer 15 veces. ¿Ves? Porque en el fondo va a ser exactamente el mismo crecimiento. De esa manera yo puedo calcular entonces el precio de la acción. En la primera fórmula tenemos entonces el valor de la acción al día de hoy, el dividendo del periodo 1 más, bien, descontado entonces la tasa exigida menos la G. La exigida era el 12% como se había anunciado, la G es del 5% porque crece constantemente definida. Y en este caso te va a hacer crecer el dividendo que acabas de pagar, que eso sería el fondo al día de hoy, al próximo año, entonces sería el fondo 1,9 por 1 más el crecimiento, el fondo sería un poco más que 1,9. Y de esa manera tendríamos entonces que el precio de la acción al día de hoy, considerando que el próximo año paga ese dividendo que crece y lo crece de manera perpetua, es de $28,5 en este caso. ¿Se va entendiendo? Ya. Si yo le voy a calcular ahora en 3 años más, fíjense en la fórmula ahora. El valor de la acción en el año 3 va a ser calculado como el dividendo de 1 más, es decir, el año 4, el primero era 0 y 1, fíjense en eso, 3 y 4, lleva a su perpetuidad. O sea, acá lo que vamos a estar considerando es el valor de esta acción en el año 3, considerando que el año 4 en adelante empieza a pagar en el fondo el mismo dividendo y que este dividendo va creciendo en el tiempo. Para poder llegar entonces al dividendo del año 4, lo que yo debería hacer es agarrar el dividendo que tengo al día de hoy y hacerlo crecer 4 veces. O agarrar el dividendo del año 1 y hacerlo crecer 3 veces, que en el fondo la diferencia para poder llegar al periodo 4. De esa manera calculamos y el valor de la acción creando casi que $33. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ya. Para el periodo 15, exactamente lo mismo. Si yo quisiera calcular el precio de la acción en el periodo 15, y ya es bastante mucho más lento, pero lo más probable es que todas estas condiciones estarían, pero bueno, considerando que todo esto se mantiene constante, el dividendo va a ser de un periodo más, es decir, del periodo 16, para poder llegar al periodo 16, agarramos el dividendo del día de hoy y lo hacemos crecer 16 veces, y de esa manera sabríamos entonces cuánto es el dividendo que empieza a pagar el periodo 16, y la parte de abajo de la fórmula es llevarlo a perpetuidad. Entonces sería lo que yo recibiría entre 16 más todo lo que yo recibiría de 16 en adelante. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bien matemática pura. Tengan cuidado, el valor de la acción, bien, según donde estén parados ustedes, el dividendo siempre va a ser de 1 más, ¿ya? Ese es como el típico error también dentro de la prueba. Bien, Metallica es una empresa joven y emprendedora, no pagará ningún dividendo sobre sus acciones durante 9 años, porque la empresa necesita reinvertir todas las utilidades para impulsar el crecimiento.
la compañía pagará un dividendo de $9 por acción en 10 años y aumentará el dividendo 5,5 anual después de esa fecha. Si el rendimiento que se requiere sobre estas acciones es del 13%, ahí de nuevo tenemos la tasa exigida, la R grande, 13%, ¿cuál es el precio actual de estas acciones? Fíjese que acá no paga nada entre medio, sino que empieza a pagar 9 a partir de un año 10 y eso va a empezar a crecer al 5,5 de manera anual y de ahí hasta el infinito y más allá. Entonces acá les puse una línea de tiempo de manera súper resumida porque sería en el fondo infinito, pero tenemos que el periodo 1 al periodo 9 no pasa nada, el periodo 10 paga 9, como dice arribita, y después el periodo 12 sería 9 más el crecimiento, el periodo 12 sería 9 más doble crecimiento, el periodo 13 sería así sucesivamente. Para entonces valorizar el valor de la acción al día de hoy, lo primero que tengo que hacer es calcular el valor de la perpetuidad que tiene entonces este dividendo, está recibiendo 9, de ahí en adelante todo el rato 9 y crece al 5,5%. Bien, entonces si yo quiero calcular que de aquí en adelante, del periodo 10, empieza a pagar 9 y empieza a crecer, a crecer, a crecer, estoy diciendo que de aquí en adelante ya es perpetuo. Bien, aquí parte la perpetuidad. Por lo tanto, yo voy a calcular el valor de la acción en el fondo un periodo antes. Recuerden que la perpetuidad se trae un periodo antes. Por eso calculamos el valor en 9. Porque el valor en 9 es traer a perpetuidad el dividendo 10. El dividendo 10 es 9 y va a empezar a crecer, a crecer, a crecer constantemente. Todo este crecimiento metido acá abajo. Bien, en el fondo de la parte de la G. Entonces, el valor en 9 significa el valor presente de estar recibiendo 9 y que crezca 5% de ahí en adelante. Y ese valor presente es hablar de $120. El problema está que son $120 valorizados el año 9. Y yo quiero saber el valor de la acción que tiene el día de hoy. Entonces lo que debo hacer ahora es volver a traerlo al presente. Y en este caso, en el fondo, traerlo al presente como descontarlo, valor presente común y corriente. Como no paga nada entre medio, es bastante sencillo. Sería 120, uno más lo que es la tasa de descuento, que era aquí del 13%, y 9, porque está valorizado el año 9. Y al día de hoy, esta acción, que no paga nada entre medio durante 9 años y recién el año 10 empieza a pagar, estaría costando $40. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya. Bien. Creo que nos queda la última opción. Sí, súper bien. Nos quedan como 20 minutos y yo creo. ¿Esa es la hora? La sí. Sí, ya. Aquí tenemos una acción que paga de manera diferida en el tiempo y que en algún momento empieza a pagar de manera constante, como lo vimos en el ejercicio anterior. El ejercicio anterior no pagaba nada y en un momento se volvía constante, sería perfecto. Ahora va a pagar algo entre medio y se vuelve perfecto al final. Como coordinar las dos cosas que hemos hecho en el ejercicio anterior. Se espera que la empresa pague los siguientes dividendos durante los 4 años siguientes, que va a ser de 9, 7, 5 y $2,5. Después la compañía se compromete a mantener una tasa constante de crecimiento del 5% para siempre, si el rendimiento que se requiere sobre estas acciones del 13, de nuevo, ¿cuál sería el precio actual de estas acciones? Entonces lo que vamos a hacer primero es la línea de tiempo, para ver en el fondo en qué momento esto se empieza a volver perpetuo, para no confundir, ¿no? Entonces vamos a anotar primero tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, ¿cuántos periodos pagaba? 1, 2, 3, 4 y tiempo 5. Sí, de hecho la línea de tiempo ahí está mal chequeada, como ya hicieron. El año 1 paga 9, el año 2 paga 7, el año 3 paga 5 y el año 4 empieza a pagar 2,5 y de ahí en adelante empieza a crecer al 5%. ¿Bien? ¿Me siguen la idea? ¿Mi tabla? Paga 9, paga 7, paga 5 y luego paga 2,5 y ahí 2,5 empieza a repetirse, empieza a crecer el fondo al 5%. Ahí tuvimos un periodo de procesos. Bien, entonces como la botella presente acá, primero nos vamos a fijar en la parte que es perpetua. Y la parte que es perpetua es de aquí en adelante. Como es perpetua, lo que vamos a hacer es valorizarlo un periodo anterior. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es calcular el valor en 3. Vamos a tener entonces el dividendo de 4 y lo vamos a descontar a perpetuidad.
Un segundito. Bien, entonces aquí lo que estamos considerando sería el valor de la acción antes que se lo decreto, el dividendo le va a empezar a crecer al 5% constantemente, que es a partir del 2,5, la R, que entonces es la exigencia por el accionista, y la G, que en este caso tomaría valor de el 5%. Entonces nos quedaría 2,5 partido la R, que es 13, menos el 5%. Eso que está aquí es de aquí en adelante. Si yo ahora quiero calcular el valor de la acción acá, a partir del inicio, lo que tengo que hacer ahora es traer el presente el primero, el segundo, el tercero y el valor de la perpetuidad. Entonces nos quedaría 9 descontado 1 más la tasa elevado a 1, que es el primer periodo, 7 descontado 1 más la tasa elevado a 2, 5 descontado 1 más la tasa elevado a 3, más el valor que recién calculamos, que sería la perpetuidad, descontado 1 más la tasa elevado a 3. Siempre se les van a repetir los últimos, ¿bien? Porque al último siempre van a quedar realizadas dos cosas, que va a ser en el fondo esta perpetuidad del dividendo que va a empezar a recibir de aquí en adelante, y además el dividendo que pagaba en ese periodo. El anterior, como no pagaba dividendo, nos queda re fácil, nos queda eso nomás, el fondo del valor de la perpetuidad traído al presente. Pero acá, como estamos considerando pagos extras, porque aquí está pagando cada uno de los periodos, tenemos que considerar cada uno de estos dividendos descontados en el fondo a cada uno de los años. Y la fórmula que estamos viendo acá, que es cuando la G es variable. Tengo dividendos distintos, tengo G distintas entre los periodos, y luego empieza un valor de una propiedad en base a un crecimiento que se vuelve constante. ¿Dudas? Corro. ¿Hasta ahí? Si quieren sacar fotos, saquen fotos. A la pizarra, no hay problema. Pero acá, como lo esencial es como armar bien el flujo, como saber dónde estamos parados para que nos quede bien la cosa. Y ahí calculamos entonces el valor de la acción. ¿Se entendió? Aquí nos faltó, chiquillos, para los que están conectados online, nos falta incluir el 7, que sería el periodo 2 que no está.